Yo empecé a emprender cuando tenía 12 años. De hecho, vendí mi primer juego a los 11 años. ¿Vendiste tu primer juego? Hice un juego que era básicamente el típico juego de plataforma, de esto de ir saltando y tal, y se lo vendía a una empresa. Por unos 350 euros se lo vendía a esa empresa. Emprender no tiene edad. Y si no, que se lo digan a Sergio, que con tan solo 16 años ya ha llevado a cabo un proyecto de diseño gráfico, desarrolla videojuegos y ya está poniendo en marcha una plataforma para autónomos. Yo antes de empezar con la agencia empecé a hacer algunas páginas web. La primera página web la vendí por Wallapop. Al final yo puse en Wallapop, oye, vendo páginas web. A ver si cuela. ¿Con cuántos años? Ahí que lo tenía 14. Madre mía. 14 años. ¿En qué momento dices, hostia, voy a empezar a crear Workable? Necesito esto, hay una necesidad en el mercado y lo tengo que crear yo. En España está el problema de que no se encuentra el talento y que el talento no encuentra las empresas. Yo creo que no va a haber trabajadores en el futuro que estén 8 horas en la misma oficina y tal, sino que yo lo que creo es que cada uno va a poder tener 10 clientes distintos, seleccionar sus horas de trabajo, trabajar de donde quieran, en el país que quieran y tener su libertad. Entonces eso es lo que yo creo y lo que yo estoy intentando defender. En Estados Unidos para el 2027 el 52% de la población va a trabajar como freelance, van a ser autónomos. O sea, tu idea es que en un futuro casi todas las personas que trabajen para otras empresas van a ser autónomas. Pero estamos en un país donde eso es complicado. España nos estamos quedando muy atrás en muchas cosas. Y al final esto va a hacer que la economía vaya para atrás y de hecho se está viendo. ¿Es fácil emprender? A ver. Sergio. Muy buenas. Si tuvieras que resumir a la gente que nos ve a qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas, ¿cómo lo harías? Bueno, pues soy emprendedor, fundador de una startup y me dedico a ello básicamente porque desde pequeño tuve una misión y la visión de poder cambiar algo en el mundo, en la sociedad, aunque sea un mínimo 1%, y crear un impacto, y por eso decidí emprender y pasar por distintas etapas de mi vida y llegar a fundar una startup que hoy en día está creciendo bastante y esta startup se llama Workable y cambiamos un poco la forma tradicional de trabajar, o por lo menos ese es el objetivo, y conectamos a talento freelance con empresas. Perfecto. Workable. Muy bien. ¿Cómo nace en ti esa vena emprendedora tan joven? Pues yo empecé a emprender cuando tenía 12 años, porque yo me pasaba todo el día jugando videojuegos. Desde creo que ya a los 6 años así o 7 años me regalaron una PSP. Esta PSP me la regaló mi familia y claro, yo empecé a jugar a videojuegos desde muy pronta edad, por así decirlo. Y entonces me tiraba todo el día jugando a juegos con la PSP, todo el día viendo distintas cosas y desarrollando mi creatividad un montón, ¿no? Porque al final pues esos juegos te hacían que tuvieses una imaginación y decir, oye, pues creo que puedo ser lo que quiera ser, ¿no? Por así decirlo, los juegos al final eso es lo que te daban. Y al final pues un poco eso fue desarrollando poco a poco una idea dentro de mí, el decir, oye, quiero ver cómo se hace esto por detrás. Y con 9 años empecé a desmontar un poco esos videojuegos y hacer yo mis propios videojuegos. ¿Con 9 años? Con 9 años, exacto. Y ahí fue cuando empecé a hacer juegos muy básicos, juegos para móvil y un poco ir avanzando, ¿no? De hecho, vendí mi primer juego a los 11 años. ¿Vendiste tu primer juego? Sí. Hice un juego que era básicamente el típico juego de plataforma, de esto de ir saltando y tal, y se lo vendía a una empresa. Por unos 350 euros se lo vendía a esa empresa y ese juego pues al final fue un poco lo que me dio mi primer dinero para así comprarme un portátil y poder comprarme ese ordenador, ¿no? Para un poco ir haciendo cosas porque sí. Antes lo hacía en ordenador de mi padre. Entonces con eso fue cuando me compré el ordenador y decidí, oye, pues si he podido hacer esto, quiero poder intentar hacer más cosas, ¿no? Y así fue un poco como nació esa vena en mí de, oye, pues he pasado de vender mi primer juego con 11 años, sé lo que es ganar dinero, ¿vale? Aunque fuese muy poco dinero, pero para mí ya me sentía casi ahí millonario, rico, ¿no? Por así decirlo. Y fue lo que me motivó a decir, oye, pues creo que puedo hacer más cosas. Y así fue un poco como decidí montar una comunidad de videojuegos y empezar a intentar vender más juegos y demás. Un poco esa fue la idea. ¿Cuánto tiempo tardaste en crear ese videojuego? Pues, a ver, la base, creo que tardé un mes, por así decirlo, en hacerlo en un mes. Pero luego con la empresa estuve como 4 meses, me dijeron, oye, esto cámbialo, tal. Y claro, yo al final pues iba cambiando todo, iba aprendiendo también, iba aprendiendo a decir, oye, pues esto no sé hacerlo, pero yo decía, sí, yo lo hago, no te preocupes y tal. Y al final creo que eso también es importante, ¿no? Claro. Yo no decía que no a la empresa. Yo decía, oye, si tú quieres hacer esto, no te preocupes que yo lo hago. Y tampoco les cobraba más, ¿no? Sino que era más que nada por aprender y tal. Y al final, pues creo que fue un proceso de 5 meses o lo que sea que
que ahora lo miro hacia atrás y digo, vale, pues cobraba igual la hora a menos de 1 euro la hora, ¿no? Pero al final creo que eso me aportó muchísima experiencia y me aportó un valor real que eso es incalculable casi. Eso es lo más importante. ¿Cómo un niño de 11 años, ¿vale? Sale del colegio y está pensando en terminar un videojuego para vendérselo a una empresa que está esperando ese videojuego? O sea, y tus compañeros seguramente estarían pensando pues, en jugar a la Play o a saber. Pues a ver, realmente, o sea, hubo como ciertas cosas que fue lo que me activaron a hacer esto, ¿no? Porque realmente yo mientras estudiaba, creo que ahí estaba en estaba en primero de la ESO, el colegio a mí no me gustaba, no se me daba bien. De hecho, en primero de la ESO justo suspendí 8 asignaturas, que fue algo que para mí, pues tanto para mi familia como para mí fue un poco decir, oye, pues es algo duro, ¿no? No estoy estudiando, estoy todo el día jugando videojuegos en casa y demás. ¿No te motivaba? No me motivaba para nada. Y aparte empecé un canal de YouTube de hacer vídeos de Minecraft, vídeos de videojuegos y tal, y entonces empecé a hacer cosas de eso, ¿no? Entonces, eso, además también que fui a varios eventos de videojuegos en Madrid, que de hecho iba con un pase de prensa porque yo me había inventado un periódico para poder ir gratis a estos eventos. O sea, ¿ah, sí? ¿Y te lo dieron? Exacto. Hostia. Me inventé un blog, en plan como un periódico de videojuegos en la comunidad y dije, sí, tenemos 20.000 miembros mensuales, no sé qué tal. Y gracias a eso pude ir a los eventos, que era el Madrid Games Week, que era uno de los, bueno, no sé si lo siguen haciendo, pero bueno, era uno de los eventos de videojuegos más grandes. Y claro, yo iba ahí con el pase de prensa con 12, 13 años, que tengo las fotos ahí todavía, y iba por ahí y digo, joder, si es que al final estás viendo aquí que hay un montón de empresas que hacen videojuegos, es un mundo que mueve muchísimo y tal, y eso fue lo que me motivaba a cabeza y decía, joder, es que quiero terminar de estudiar o quiero terminar el colegio y quiero ir directo a casa a hacer más cosas, a poder seguir creando cosas porque me apasionaba también. O sea, el ver que cada vez había más gente y se metían usuarios a probar los juegos que yo había hecho o la comunidad que iba creciendo poco a poco y que la comunidad llegó a tener un buen tamaño, ¿no? Y yo recuerdo estar en clase con el móvil y estar ahí mirando, gestionando el servidor porque de repente un día se habían metido 100 personas a la vez ahí al servidor y yo ahí gestionando cosas y tal. Y al final todo eso pues fue un camino de evolución muy natural. No es que fuese algo de que yo estuve buscando eso, sino que realmente fue algo súper natural de que, oye, pues fue surgiendo, ¿no? Y fueron como cosas que fueron ahí conectándose entre sí. Y así fue un poco como nació, ¿no? Esa vena. Pero creo que ya venía de antes. O sea, esa vena ya la tenía yo de que al final la creatividad que desarrollaba jugando a videojuegos o que desarrollaba en clase, o sea, yo en clase me tiraba todo el día haciendo 1000 cosas, ¿no? Me inventaba mis propias historias o jugando con coches, tal, lo que fuese, pues creo que eso me llevó a tener, pues, esa vena emprendedora, ¿no? Esas ganas de emprender, ¿no? Eso es. Y imagino que terminaste los estudios, ¿no seguiste estudiando o has seguido estudiando? Terminé bachillerato hace ya 3 años casi y ya, o sea, porque de hecho lo terminé en Madrid, yo soy de Madrid, sí, y terminé bachillerato. Ahí mientras ya estaba con mi startup Worksible, entonces yo empecé con la startup en primero bachillerato, empecé con 16 años, mientras justo había pandemia, bueno, empecé un poquillo antes, empecé en 2019. La pandemia me ayudó bastante, ¿no? El poder estar en casa y no estar en el colegio, entonces estaba en casa y estaba desarrollando proyectos. Aparte de tener Worksible, empecé a hacer otros proyectos porque yo soy una persona súper inquieta, ¿no? De decir, oye, pues aunque tenga una empresa, quiero tener 7 empresas más y quiero probar 1000 cosas. Ahora ya me centro más porque ahora ya es algo más serio, ¿no? Pero de hecho en pandemia intenté montar una marca de ropa también, intenté montar varias cosas distintas y al final eso ha sido también un poco lo que me ha ayudado a aprender 1000 cosas distintas, ¿no? Aprender diseño, aprender de redacción, aprender desarrollo, aprender marketing, aprender 1000 cosas distintas que al final yo en el colegio veía que no me aportaba, ¿no? Y de hecho una de las cosas que ahora hablo con mis padres es, me acuerdo que mi directora del colegio les dijo, oye, creo que vuestro hijo tiene que estudiar una FP porque le va a aportar mucho más, ¿no? Una FP de desarrollo, una FP algo de eso. Y claro, mis padres tenían un poco tenían la visión de decir, es que la FP no es lo más adecuado, ¿no? Sí. Tú haces bachillerato, luego haces la carrera, que de hecho mi objetivo era hacer una carrera y de hecho me dieron becas para ir a estudiar fuera, a Estados Unidos, que también ese era mi objetivo, irme fuera a estudiar. Pero justo antes, o sea, en mayo de 2021, yo terminaba las clases en junio, o sea, en junio terminaba bachillerato. En mayo de 2021 fue cuando apliqué a Lanzadera y ahí fue cuando me cogieron aquí en Lanzadera, que Lanzadera es la aceleradora de startups de Juan Roig. Sí. Han impulsado más de 1.300 empresas en total, financian los proyectos, tienes una comunidad
increíble. Entonces ahí decidí yo y dije, vale, tengo dos caminos ahora. O me voy a estudiar y dejo de lado un poco el proyecto, porque al final meterte en una carrera no es... Es complicado llevar ambas cosas. Sí. Y yo sabía que, aunque me metiese, no iba a aguantar 4 años o 5 años ni de broma. O irme a Valencia, mudarme con 18 años, bueno, tenía 17 todavía, irme solo a vivir y pensar realmente si eso era lo que quería hacer, ¿no? Entonces decidí coger esa segunda opción y a día de hoy no me arrepiento. Aunque, quién sabe, dentro de 5 años, 10 años, ¿no? Pero bueno, ya a llegará. día de hoy no me arrepiento. Claro. ¿Cómo te costeas el venirte a Valencia? Pues mira, al principio fue una cosa sobre todo, o sea, mis padres estuvieron ahorrando durante mucho tiempo para poder pagarme la universidad o para poder pagarme los primeros años de universidad. Entonces, ahí esos primeros meses tuve apoyo de mis padres pues, para poder costear los costes de alojamiento y demás. Aparte yo también, entre medias de montar Worksable y haber montado comunidad de videojuegos, monté una agencia de desarrollo web, marketing y demás. Esa agencia pues, fue un poco lo que me hizo también montar Worksable, que ya contaré un poco después más en detalle el por qué decidí montar Worksable y qué fue lo que me hizo hacer Worksable. Pero la agencia también hice varios proyectos, bueno, tuvimos unos 30-40 clientes, tuve un equipo subdelegado también y demás. Y fue algo que me dio una base financiera bastante sólida para tener 17 años, ¿no? Con la que también pude venirme aquí, poder hacer inversión un poco, pues, oye, invertir en el proyecto, ¿no? O sea, que yo en un proyecto en Worksable invertí 8.000 euros de inicio, que eso fue también un poco lo que me hizo, oye, pues, poder montar la sociedad, poder pagar el notario, poder pagar 1000 cosas, poder pagar la cuota autónomos al principio, esas cosas. Exacto. Y luego sí que es verdad eso, o sea, al final el alquiler y tal, los primeros meses, un poco con ayuda de mis padres. Luego, a los meses de empezar, conseguí levantar una ronda de inversión de 200.000 euros. Entraron unos inversores de Italia en la empresa. Y así fue un poco como dije, vale, pues ahora ya estos costes ya los paga la empresa, que realmente al final los inversores, porque yo estoy viviendo aquí en Valencia pues un poco pues, por cuestiones de la empresa, ¿no? Entonces, así ya fue un poco, ya pude costear eso, contratar el primer empleado e ir creciendo un poco. Qué fuerte. O sea, enseguida conseguiste levantar 200.000 con ayuda de lanzadera o por tus medios. No, al principio fue sin ayuda de lanzadera como tal. O sea, sí que estaba dentro de lanzadera, pero bueno, esa primera ronda no fue por lanzadera, sino que realmente fue porque yo empecé a escribir a un montón de periodistas distintos, ya medios de comunicación, a Expansión, a El País y demás, sí. y salieron varias noticias mías, porque al final era un titular que molaba, ¿no? El decir, empresario a los 16 años. De hecho, en uno de los titulares pusieron empresario a los 12, y les llamé y les dije, a ver, poner si queréis que empecé a los 12, claro, pero no pongas empresario. O si quieres poner emprendedor desde los 12, pero empresario creo que es una palabra que ya toma más... Sí, una es muy seria. Sí. Exacto. Entonces empezó a hacer ahí, o sea, empezó a haber más sonido un poco, ¿no? De quién era yo y demás en los medios. También fue un momento en el que no se conocía tanto lo que era una startup, pues al final esto pues fue hace ya 4 o 5 años, entonces no era tan reconocido lo que era una startup. Sí. Tampoco había tanto emprendedor joven en ese momento. Ahora sí que es verdad que hay mucho más. No tan joven, ¿no? Claro, y entonces al final eso fue un poco lo que hizo que se empezaran a mover las cosas. Un inversor de Italia vio un poco los artículos, porque mi padre se lo mandaba a toda su red de contactos, esa red de contactos se lo mandaba a toda su red de contactos, porque al final era algo que se movía bastante, ¿no? Entonces, por cuestiones de un amigo de mi padre, pues ese amigo tenía un contacto y ese contacto era el hijo del inversor y tal. Pues al final... Casualidades todo. Casualidades y realmente que vieron que algo había detrás, ¿no? O sea, que claro, obviamente. No es que no haya nada y que sea tal, sino que al final pues le mandaron esa noticia se empezó a mover y esa fue la noticia que dijo, oye, yo quiero hablar contigo. Entonces estuvimos hablando, le moló mucho el proyecto, le gustó el proyecto. Más que el proyecto, yo creo que era yo, ¿no? Como persona, porque el proyecto realmente ahí no había nada. O sea, bueno, al final el proyecto es la persona también. Eso es. O sea, y de hecho hay muchos inversores, Angels, por ejemplo, que es el fondo de Juan Roig, invierten en las personas. Porque al final los proyectos, hay 1000 proyectos, cada día tenemos miles de ideas distintas, pero al final lo importante es cómo ejecutas ese proyecto, la visión que vas a tener, porque el proyecto nunca va a ser el mismo de aquí a 5 años, sino que el proyecto va a ir pivotando. Y al final que yo no tenía nada, no había tenido ni clientes. No había tenido equipo, bueno, no tenía equipo, estaba yo solo. Sí que había montado un producto que funcionaba muy bien, porque al final eso creo que es una de las cualidades mejores que he tenido, ¿no? El saber desarrollar, creo que eso es una libertad increíble, porque hoy en día, si sabes desarrollar, sabes hacer cualquier cosa, ¿no? Claro. O sea, me refiero. Y también que tu cabeza se organiza de una forma, de ya entiendes cosas, aunque a mí la matemática no se me diese bien,
yo soy una persona de que la resolución de problemas se me ha dado siempre súper bien, ¿no? O sea, de hecho yo siempre te llegaba al resultado, pero no sabía hacerte el cómo. Yo digo, oye, pero si está aquí el resultado, ¿no? Entonces, eso sabía hacerlo y eso también es un poco lo que me ha hecho el poder llegar a este tipo de soluciones, el poder hacer un producto en base a un problema que había, ¿no? Que al final el problema es, oye, la forma de trabajar no está funcionando. Y de hecho esto fue antes de la pandemia. O sea, yo antes de la pandemia empecé con Workable y dije, yo no veo que la gente vaya a estar en una oficina 8 horas sentada y tal. Y justo llegó la pandemia. O sea, y ya fue, lo viste tú, fuiste exacto. un poco visionario de eso. En 2019, o sea, al final había empresas que ya hacían teletrabajo, pero Sí. hoy en día se habla de teletrabajo porque ya fue después de pandemia, pero antes era como decir, ¿qué empresas hacen teletrabajo? Claro, nada, muy y yo pocas. tenía un equipo, o sea, con la comunidad de videojuegos, llegamos a ser 100 personas en el staff, que era un poco como gente que quería colaborar también, y al final cada uno estaba en su casa, yo no conocía a nadie personalmente, y aún así se podía gestionar eso, ¿no? Entonces digo, hoy en día ya nadie quiere estar... o sea, atado a una silla exacto. en una oficina, sí. Yo veo a mi madre todos los días levantarse a las 7 de la mañana, lleva 35 años en la misma empresa, se levanta a las 7 de la mañana, vuelve a las 4:30 a casa, y al final es que eso, digo, yo no puedo hacer eso. Yo no quiero eso. Y tampoco creo que los jóvenes quieran hacerlo, porque yo hablo con mis amigos y digo, oye, ¿vosotros qué ideas tenéis en la vida? No sé, tal, pero bueno, yo igual hago esto, tal, pero ninguno quería verse 35 años en la misma empresa, sentado en una silla 8 horas, viendo a ver a qué hora terminaba el reloj. Bueno, 8 horas, que si tienes suerte, Sí. porque luego las empresas en consultoras grandes estás 10, 12 horas, o sea, hay mil cosas, ¿no? Que al final yo me iba dando cuenta y digo, si es que esto no es la vida que queremos tener y al final que tampoco va a ser sostenible. O sea, porque no es sostenible esto ni para las empresas ni para los empleados. Claro. Las empresas tienen a gente que no es productiva. O sea, porque de 8 horas una persona es productiva igual 1 hora y media, 2 horas. Porque el modelo de productividad que hay hoy en día está quemado totalmente. Y de hecho, en una oficina más. Porque tú estás ahí con tu compañero al lado, te quita los cascos, hablas con él, te vas a por el café, te Se bajas pierde a mucho fumar. tiempo. Se pierde muchísimo tiempo. Y realmente productivo, si te pones productivo, o sea, hay gente que es muy productiva, lógicamente. Pero en una oficina, que tú vas a una oficina de funcionarios Bueno. y miras qué tiempos son productivos, menos de un 15% de su jornada laboral, 100%. Sí. Entonces, es un tema que da para mucho eso. Sí. Vamos a tocarlo. Vamos a remontarnos un poco más a tu infancia, ¿vale? Vienes de una familia que, bueno, por lo que has comentado, ¿tu padre trabaja en una consultoría? No. Ah, ¿no? Mi padre tiene una tienda de ropa, que esa tienda de ropa viene de mi abuelo. Y mi padre fue un poco el que la gestionó desde la crisis de 2008. Sí. Llegaron a tener, o sea, antes de 2008 tenían como 15 tiendas o así aproximadamente. Llegó la crisis de 2008, cerraron casi todas menos una. Y esa una es la que mantiene a día de hoy. O sea que vienes un poco de vena emprendedora. Sí, o sea, mi abuelo sí que ha tenido esa vena, más que emprendedora, yo lo llamo empresaria, ¿no? Porque Empresarial, sí. Son cosas distintas. Son términos distintos. Entonces, vengo un poco de eso, pero al final veía yo un poco la diferencia entre la vida de mi padre y la vida de mi madre, ¿vale? O sea, he tenido esas dos partes. Porque mi madre sí que es una empresa, una joyería que ha estado ahí 35 años, que tiene su sueldo, sus horas y ya. Y mi padre es, bueno, pues hoy me puedo permitir ir a por mi hijo 1 hora antes porque salgo 1 hora antes de clase, o hoy me puedo permitir el estar 10 horas currando, ¿no? Por así decirlo. O sea, tener un poco esa libertad que aunque trabajes más o aunque tengas que hacer más esfuerzos y que a lo mejor un domingo tengas que ir a gestionar una cosa, ¿vale? Pero al final el tener esa libertad de tú poder decidir un poco el cómo adaptarte. Puedes Entonces, organizar tu tiempo más o menos. Tenía esas dos visiones y yo decía, yo prefiero ser esto. Claro. Aunque tenga que trabajar 20 horas al día, pero prefiero más esto que esto. Y fue un poco ahí lo que vi. O sea, tu madre trabaja en una joyería. Muy bien. A la hora en el colegio, ¿vale? ¿A ti te acogían tus compañeros como alguien normal o te veían como el rarito siempre que estaba ahí calentándose la cabeza pensando cosas raras? A ver, yo la verdad es que nunca he sido una persona de tener muchos amigos ni nada por el estilo. O sea, al final yo siempre estaba en mi mundo. Y eso pues al final en el colegio mucha gente cuando tú no estás, sobre todo en edades más, o sea, en las edades más tempranas, ¿vale? Tú cuando no estás metido en el mismo círculo que la gente, pues al final es como que eres el bicho raro, el apartado y tal, ¿no? Entonces, yo, lógicamente, no me gustaba interactuar con la gente, o sea, es una persona súper tímida desde pequeño, de hecho, era tartamudo, bueno, casi tartamudo, porque me costaba mucho hablar, de hecho, estuve en el psicólogo y en el psicólogo dijeron, oye, no le hagáis salir delante de clase, porque no puede, porque se pone a sudar muchísimo, se pone rojo, me bloqueo, no me salen las palabras y demás.
y yo no podía hacer eso. Entonces, y claro, ya hablaba con la gente y yo estaba súper nervioso y me empezaba a tartamudear y tal, ¿no? Y al final eso es un problema que también, de hecho, me diagnosticaron ansiedad de rasgo, que es como que tienes posibilidad de tener ansiedad en el futuro y demás, ¿no? Pues un poco por eso, ¿no? Que es un poco más ansiedad social, por así decirlo. Eso, al final, pues yo decía, oye, pues si tengo distintos problemas en clase, desde, oye, que las notas no son buenas, que no tengo, o sea, amigos tenía 2 o 3, que también estaban un poco más metidos en mi mundo, o sea, al final intentaba buscar yo a gente que estuviese ahí metida, ¿no? Claro. Pero al final me costaba mucho el poder interactuar con gente en clase y tal, entonces yo me metía en mi mundo, me ponía mis cascos en casa, me ponía a jugar videojuegos y me tiraba ahí horas, porque no quería salir de ese mundo como tal, ¿no? Entonces yo estaba en mi mundo, entonces al final pues tuve una infancia, no considero que fuese dura, creo que si no hubiese tenido esa infancia no habría estado donde estoy hoy. Seguro que no. O sea, es imposible porque al final, o sea, de hecho yo lo valoro a día de hoy y digo, oye, pues veo genial, o sea, veo genial las cosas y los aprendizajes que tuve porque al final eso ha sido lo que me ha hecho ser hoy quien soy, ¿no? Claro. Entonces, al final hay distintos aprendizajes y ves que muchas veces intentas, o la gente intenta meterse en sitios donde no pertenecen. O sea, al final intentamos ser personas que no somos por intentar estar en sitios donde no queremos estar realmente, pero que tenemos que estar porque al final si tú en clase querías ser uno de los popus y estar ahí con la gente interesante y tal, y decías, vale, ¿y qué me aporta esto, no? ¿Y qué me aporta salir de fiesta un viernes y tal? O sea, que yo de hecho, mis amigos se enfadaban, bueno, y se siguen enfadando a día de hoy de, tío, que es un viernes y no sales, o sea, estás currando hasta las 11 y digo, ¿y qué me aporta a mí realmente salir? Que también hay que tener tiempo para desconectar, Sí. hay que tener tiempo, pero no sé, yo veía que digo, pues al final tenía distintos problemas, tenía una persona que decía, oye, pues tampoco me callaba, o sea, era de, oye, pues si tú a mí me haces algo, porque en el colegio al final, pues o peleas o había cosas distintas, yo no me callaba y me quedaba ahí cerrado y tal, sino que yo también pues devolvía o iba a un profesor y decía, oye, que esta persona me ha dicho esto, ¿no? O sea, esta persona me ha dicho esto. Entonces, creo que también defenderse es importante, porque al final así también vas a poder conseguir crearte una coraza o hacerte un poco más fuerte, ¿no? Que siempre es necesario y sobre todo también en los negocios, porque si al final siempre estás de rodillas y siempre toleras que te digan lo que sea o te hagan lo que sea, no puedes. Entonces, eso poco a poco también lo fui desarrollando, ¿no? Pero a ver, o sea, también se podría considerar bullying, o sea, porque al final si era bullying... ¿Se metían contigo por lo de tartamudo? Se metían conmigo por el tartamudo, por ir con una camiseta de Minecraft con mi personaje a clase, por ir con un pico de Minecraft a clase, a ver, que ahora lo pienso y digo... A ver, son cosas que ahora no haría. Bueno, son cosas de niños al final. Pero claro, tenía cosas que digo, a ver, pues sí que se metían, había peleas de vez en cuando, o lo típico de que, oye, te quitan, o sea, porque en el colegio había tablets, por ejemplo, ¿vale? Y teníamos las tablets pues para poder tener ahí las cosas de clase y tal. Y yo de repente llegaba un día a clase y estaba la pantalla reventada, ¿vale? Entonces, claro, yo de primeras digo, ¿por qué a mí, no? O sea, a nadie en clase le hacían eso y de repente a mí yo tenía la pantalla reventada. O después estoy en clase de repente haciendo algo y de repente, pum, un collejón por detrás. Y digo, si es que... Entonces, fui poco a poco diciendo, oye, es que no quiero tolerar este tipo de cosas. Entonces, también pues yo llegué a un punto donde me empecé a defender. Tuve partes disciplinarios de, oye, pues... Porque, lógicamente, si a mí me pegan, pues yo me quiero defender. Tuve partes disciplinarios, suspendí 8 y al final ese año me cambié de colegio. Pero es lógico que suspendas 8, claro. No te podías centrar, es imposible. Y me cambié de colegio. Mis padres decidieron cambiarme de colegio, una de las mejores decisiones que pude hacer, porque bueno, me tiré toda mi vida en un colegio público, al final ahí ya fui a un colegio concertado, porque es que si no habría sido imposible, ¿no? Y ese mismo año, en segundo de la ESO, que fue cuando me cambié, ahí ya probé todas, bueno, suspendí una, entonces ahí se notó un cambio también, ¿no? Yo me quise centrar un poco más, empecé con un nuevo grupo de amigos, actualicé un poco todo en general, y empecé a ser quien yo era, y no intentar ser otra persona por intentar caer bien, intentar eso, y al final fue una de las mejores decisiones que pude tomar, ¿no? Porque también en el colegio valoraban lo que yo estaba haciendo, porque al final yo ahí ya tenía mi primera empresa, por así decirlo, mi primer proyecto, y en el colegio eso lo valoraron desde el primer momento. Y dijeron, vale, pues es una persona que hay que tratarla a lo mejor un poco de forma distinta, porque a lo mejor no es bueno haciendo los procedimientos normales, porque al final creo que tampoco el colegio es para todo el mundo, o no está desarrollado como para todo el mundo. Entonces... pues eso me ayudó un poco, ¿no? Y el conocer a nueva gente. De hecho, también entré con uno de mis mejores amigos. Al final entramos los dos. Él vino de Venezuela justo ese mismo año y
y yo vine nuevo a clase. Y nos sentamos los dos ahí en la fila de atrás el primer día y dijimos, ¿qué tal? Qué bueno. Y vinimos ahí súper nerviosos los dos diciendo, a ver qué hacemos, ¿no? ¿Es importante el entorno a la hora de emprender? Sí, o sea, considero que tienes que tener un entorno que, bueno, puedes tener dos entornos que te funcionen muy bien. O uno que te apoye mucho o uno que no te apoye nada. ¿Vale? Si estás en el punto medio, creo que es más difícil, porque si tienes alguien que no, o sea, si tienes un entorno que no te apoye nada, creo que tú te vas a ir creando una personalidad más fuerte, el decir, oye, quiero demostrar que sí que puedo hacerlo. Y luego, si tienes un entorno que te apoya mucho, pues lógicamente Claro. también, ¿no? Vas a decir, vale, pues creo que puedo hacerlo. Y vas a tener una autoestima muy alta, ¿no? También la autoestima aquí juega un rol muy importante. Yo en mi caso, o sea, mis padres siempre me han apoyado desde el principio. Que eso también considero que eso sí que es suerte, el tener unos Eso es padres, muy importante. el tener unos padres que te apoyen y que... A ver, también al final tienes que demostrarles con resultados. O sea, hay mucha gente que dice, no, es que mis padres no me apoyan ya, pero ¿qué les has demostrado a tus padres? Que si llevas 8 años y no has hecho nada por demostrarles algo a tus padres o llegas a casa y no les enseñas nada que has hecho o lo que sea, al final yo pues les decía, oye, mira, he conseguido un cliente aquí, oye, mira, me ha pagado una página web oye, que le he hecho una página web a alguien de Galicia, oye, tal, no. Entonces, eso mis padres lo iban viendo, ¿no? Y al final, de hecho, tengo mensajes de mi padre cuando suspendía, esto ya un poco más tarde, en cuarto de la ESO, por ejemplo, que me castigó mi padre sin empresa. En plan, me dijo, estás castigado sin Workable. Ostras. Castigado sin Workable. Y digo, ¿por qué, sabes? O sea, por suspender y tal. Entonces, lógicamente, o sea, al final los padres quieren Lo mejor. lo mejor, exacto. Claro. Pero, o lo que ellos creen, o lo que ellos creemos creen. que es lo mejor. Pero muchas veces no sabemos qué es lo mejor. Claro. O sea, ni una persona misma sabe qué es lo mejor para él, ¿no? Porque nosotros podemos pensar, al final, mucha gente está en un trabajo, siempre ha ido toda la vida porque se piensa que eso es lo mejor y le da miedo el lanzarse a emprender. Pero es que realmente si te hubieses lanzado a emprender, igual podrías haber descubierto qué es lo que realmente querías hacer, ¿no? Entonces, mis padres siempre han querido lo mejor para mí. Si yo les ayudo a mis padres a demostrarles que igual lo mejor para mí es hacer otra cosa, pues creo que eso mis padres lo van a valorar y van a poder pensar un poco más allá, ¿no? Lógicamente, al final, pues, si suspendo 8 entiendo que me castiguen, o sea, si es que Claro. normal, Pero ¿sabes? lo hacen por ti. Lo hacen por mí, Claro. es normal. Y si yo me tiraba todo el día jugando videojuegos, aunque esos videojuegos fuese para montar una empresa, es normal que mis padres vean que estoy todo el día jugando videojuegos, porque tampoco entienden ellos la tecnología. Ellos no son personas que conozcan, o sea, que sean súper digitales, son personas que al final, pues, veremos dentro de 50 años como son los nuevos padres, pero al final, hace 5 años, 10 años, mis padres no sabían lo que era una página web y tal, que yo de hecho le monté toda la página web y todo el e-commerce a mi padre para que empezase a vender online en su tienda. O sea, Qué bueno. en su tienda, ¿no? Entonces, al final creo que es enseñándoles poco a poco las cosas y demás, aunque también te digan 1000 veces que, o sea, que las cosas no son posibles o que están yendo por el camino incorrecto y tal, si tú crees que realmente ese es tu camino, que eso es lo que tienes que hacer, tira para adelante. Demuéstralo. O sea, y si te equivocas, da igual, que también considero que es una suerte el poder emprender joven, Claro. porque al final no tienes responsabilidades. O sea, emprender cuando tienes 2 hijos o cuando tienes que pagar una hipoteca y tal, a mí eso me parece mucho más difícil que decir, vale, es que tengo que dejar una carrera o es que tengo que dejar de estudiar y tal. Al final no tengo responsabilidades. Y si yo mañana la cago con la empresa, por suerte puedo ir a un techo, ¿no? Que es la casa de mis padres. Pero hay gente que eso no puede hacerlo. Exacto. Eso sí es suerte, ¿no? El poder hacer eso. Entonces, al final es muy importante el entorno. No tanto amigos y tal, pero sí que es importante tener a gente que más o menos entienda tu visión. Pero aunque no lo tengas, lo más importante es tenerte a ti mismo. O sea, porque si no te tienes a ti mismo, ya estás perdido. Sí, el primero que tienes que confiar es en ti. Eso es así. Eso es así. ¿Te ha dicho tu padre y tu madre que están orgullosos de ti? Sí, Sí. sí. Qué bonito. Me lo dicen varias veces. Es importante que los padres reconozcamos los méritos que hacen los hijos porque eso les va a dar muchas más ganas de conseguir las cosas. 100%. ¿Y tú estás orgulloso de tus padres? También. O sea, estoy orgulloso de ellos porque sé que han hecho muchas cosas para intentar siempre darme la mejor vida. O sea, al final el hacer sacrificios ellos mismos, el poder ponerse en puntos que a lo mejor son de inconformismo, o sea, de incomodidad para ellos, para que yo esté cómodo, ¿no? Entonces, al final también yo sé que mi madre a lo mejor ha hecho horas extras para poder ganar un poco más, pues para poder darnos unas vacaciones a mí y a mi hermana, ¿no? Porque yo tengo una hermana también. Entonces, eso al final son cosas que valoro muchísimo y que son, padres que si tienen que ellos estar sin comer para poder darte comer a ti, que lo van a hacer. Entonces, eso creo que es lo más importante, ¿no? El tener ahí una familia, la familia cercana que te apoya. Es súper importante. ¿Quién es la persona más importante para ti ahora?
Mis padres. Los dos, o sea, que tampoco voy a elegir entre uno u otro, exacto. Muy bien. ¿Estás viviendo en Valencia ahora o estás viviendo en Madrid? En Valencia. Estás viviendo en Valencia. ¿Los ves normalmente a tus padres? Sí, o sea, suelo ir por temas también de empresa y demás, porque ahora tengo equipo en Madrid y tal, cada 2 semanas o así suelo ir, o también ellos vienen. O sea, a ellos también les gusta venir aquí a Valencia, al final también en verano tengo todos los fines la casa ocupada, porque siempre vienen o mis tíos o mis padres o quien sea, porque al final también lo quieren disfrutar, ¿no? La playa y eso. Claro. Pero sí que les veo y hablo con ellos todos los días, o sea, eso también para mí es súper importante, porque al final también emprender es un camino solitario, o sea, emprender, y si emprendes siempre. también sin socios, aún más solo. Entonces yo hay muchas veces que termino una reunión y llamo a mi padre, oye, tal, que está hablando con este, no sé qué, tal, cual, y le cuento 1000 cosas. Y ya a los 15 minutos he terminado otra reunión y le vuelvo a llamar, oye, tal, que habla con este, no sé qué. Y eso lo sigo haciendo. Eso es bonito. Y lo seguiré haciendo hasta que, pues hasta que pueda, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso para mí es muy importante, el poder llamar a alguien y poder contarle las cosas, ¿no? Y también luego hay mucha gente que igual dice, no, es que no quiero a lo mejor molestar a mi padre, no quiero contarle, o a lo mejor es que mi padre no entiende lo que estoy haciendo, pero bueno, si también nosotros ponemos un poco de esfuerzo en intentar contar las cosas, porque hay muchas veces que nos cerramos nosotros en nosotros mismos y decimos, no, es que no nos entienden. O sea, que yo de pequeño he dicho, joder, es que no me entienden 1000 veces. O sea, que he cerrado la puerta de la habitación 1000 veces diciendo, joder, es que no me entienden, ¿no? Y es algo que luego dices, vale, es que igual no me he explicado bien, o igual no estoy contando realmente lo que necesito contar, claro, ¿no? Entonces, eso también creo que es un acto de madurez, también el ser empático y el entender por qué a lo mejor te dicen X cosa o el por qué te dicen que hagas mejor una cosa que otra, y al final eso es empatía, ¿no? El ponerte la piel de tus padres y decir, vale, ¿por qué me están diciendo que estudie? Porque igual lo que no quieren es que tenga que estar en verano mientras todo el mundo está disfrutando y yo estar estudiando y metido en una academia, que eso me ha pasado. Entonces, claro. Pero eso al final te das cuenta después, ¿no? Que no te das cuenta antes. Al final creo que la vida es un poco de te caes, te levantas, vas aprendiendo, vas desarrollando una personalidad, vas desarrollando un personaje dentro de ti mismo y vas creando tu persona, ¿no? Entonces al final hasta que no tengas creo que unos 23, 24 años tu persona no está creada. O sea, yo a día de hoy que tengo 20 años me sigo creando y digo, vale, ¿quién quiero ser? Y diría que es que hasta que te mueres sigues creándote a ti mismo, ¿no? Y creo que puedes seguir cambiando. O sea, aunque tengas 50 años puedes seguir cambiando y puedes decir, oye, pues igual a día de hoy soy esto y no voy al gimnasio, pero digo, vale, pues a partir de mañana voy a ser una persona saludable, me voy a poner esto y tal. Al final tú te vas creando a ti mismo. Entonces eso creo que también es cuestión de mentalidad, cuestión de ponerte objetivos, retos y todo eso. ¿Tienes hábitos de emprendedor? A ver, yo voy por rachas. O sea, considero que los hábitos que se están poniendo de moda de levantarse a las 5 de la mañana, 1000 cosas de estas, o sea, yo al final muchos días me he levantado a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, pero no es por cuestiones de que crea que levantarte a las 5 de la mañana te va a hacer millonario, sino es por cuestiones de que a lo mejor tengo una reunión a las 9 de la mañana y tengo una reunión a las 8 de la tarde. Y si voy al gimnasio, para ser productivo, es la única opción que tengo, ¿no? Entonces, creo que los hábitos son importantes, o sea, pero no tanto es el hábito de estar saludable, o sea, depende mucho de tus objetivos de la vida, porque si al final tú quieres montar una empresa, muchas veces tendrás que prescindir de ir al gimnasio o tener hábitos de levantarte a las 5 de la mañana para poder realmente llevar esa empresa, porque tendrás que estar trabajando 18 horas al día. Entonces, claro, no tiene sentido que tengas un hábito de descansar cada 20 minutos, tal. Son cosas que es que al final se van adaptando. Entonces, yo también soy una persona que voy mucho por rachas. De repente hay una racha de full focus tal, otra racha de full focus a esto. Tengo bastante disciplina también, o intento tenerla, ¿no? El tener disciplina y decir, oye, pues si yo mañana tengo que hacer esto, lo hago. Y aunque la noche anterior no haya dormido porque haya hecho X cosa o lo que sea, pues lo hago no así, ¿no? Aunque también es importante el descanso, hay que tener, o sea, creo que es un balance de todo, pero no son tanto los hábitos, sino realmente la disciplina, los propósitos que tengas, un poco todo eso, o sea, porque los hábitos, pues tener lo que quieras, o sea, me refiero, Elon Musk se ha tirado, bueno, duerme en la oficina, se tiraba 20 horas currando al día y hábitos saludables no tenía ninguno. Que aún así es la persona más rica del mundo. Jeff Bezos, lo mismo. Ahora cuando tienen eso es cuando están haciendo sus hábitos y están haciendo un poco más. Pero al final cuando quieres conseguir algo tienes que trabajar como un cabrón, básicamente. Entonces hay muchas veces que tienes que prescindir ciertas cosas. Entonces es un balance de todo. ¿Tienes que obsesionarte con tu proyecto para que funcione? 100%. O sea que si no te obsesionas tú mismo y si no demuestras que estás obsesionado con ello, nadie va a creer en eso. O sea, a un inversor tú tienes que enseñarle que tú estás obsesionado con tu proyecto y que vas a hacer que lo que hoy vale
500.000, en 10 años va a valer 1.000 millones. Y para conseguir eso tienes que obsesionarte. O sea, no es un camino de, bueno, hoy trabajo 6 horitas, mañana tal. Hay que estar obsesionado. Y yo, por suerte, o sea, esos 2-3 primeros años estaba súper obsesionado. Y, o sea, obsesionado al nivel de que estaba durmiendo, me despertaba a las 4 de la mañana, se me ocurría una idea, la apuntaba, me ponía a desarrollarla y al final es, o sea, el decir, oye, es que no quiero hacer nada más. Porque encima si haces algo que te gusta y que todas las mañanas te motiva a levantarte y tal. No te cuesta. Claro. Es que no te cuesta, o sea, y lo haces solo, pero tienes que estar obsesionado 100%. O sea, que si no estás obsesionado tú, tampoco puedes pretender que tengas un equipo que esté obsesionado también con el proyecto o que quieran llevar ese proyecto a cabo o quieran hacer las cosas, ¿no? Sino que al final tienes que demostrar que tú mismo crees en tu proyecto. Si no, correcto. Imposible. En la mente del emprendedor, ¿vale? O sea, en tu caso, ¿en qué momento dices, hostia, voy a empezar a crear Worksable? Necesito esto, hay una necesidad en el mercado y lo tengo que crear yo. Vale, pues yo en la agencia, cuando monté la agencia de desarrollo web y demás, eso fue en torno a los 14 años, ¿vale? Esta agencia se llama Pseudo Studios. A día de hoy, bueno, sigue la página web y tal, pero bueno, no es algo que yo siga manteniendo en activo. Sí que de vez en cuando llega algún lead y todo eso. Pero yo antes de empezar con la agencia, como sabes, empecé a hacer algunas páginas web, que de hecho la primera página web la vendí por Wallapop. ¿Ah, sí? Es una historia curiosa, o sea, al final yo puse en Wallapop, oye, vendo páginas web. ¿Con cuántos años? Ahí que lo tenía 14. Madre mía. 14 años. Claro, que yo veía a mi madre que vendía muebles en Wallapop, pues claro. vendía sofás y digo, joder, pues son anuncios gratis. O sea, te ven gente de cerca, te están viendo gratis. Claro. Cuando alguien busca lo que sea, y no hace falta que alguien busque eso, sino que le aparece. Sí. ¿Sabes? O sea, que tú entras a Wallapop y te aparece. Y dije, pues voy a poner que vendo páginas web. Y a los 2 días, uno, oye, que necesito una página web para mi empresa de pinturas. Y era de Galicia. Y digo, a saber cómo ha entrado, ¿no? Pero bueno, el algoritmo de Wallapop tampoco sé ni cómo funciona, ni tampoco me esforcé en... Y yo esa primera página web la vendí por 150 euros. Ese pintor conocía a un carpintero, ese carpintero conocía a un albañil, luego a tal, y me empezaron a pedir un montón de páginas Qué web. bueno. ¿Vale? Entonces, esto, poco a poco fui haciendo esas webs, empecé a ser freelance, ¿no? Que lo que se llama ser freelance, y empecé a ver, buah, esto mola mucho, ¿no? Entonces dije, vale, pues ahora que ya he llegado un poco a un punto de no doy mucho abasto, ¿no? O sea, de que tengo ya varios proyectos y tal, subí los precios, pero para subir los precios ya no puedes ser una única persona, ya tienes que tener una marca detrás. Aunque sigas siendo tú solo, ¿no? Pero ya tienes que tener una marca, decir, oye, pues esta marca. Y bajo esa marca creé la agencia, lo seguía haciendo yo solo y ya cuando identifiqué que las empresas que les hacía una página web también necesitaban hacer un logotipo o necesitaban hacer una campaña de marketing, decía, vale, no te preocupes que yo solo hago también. Y lo que hacía era buscar un freelance en Fiverr, en Upwork y demás plataformas y delegaba esos proyectos. Me quedaba yo un margen, claro, y eso lo hacía así. Digo, vale, las empresas en España necesitan este tipo de servicios y no están encontrando al talento para que lo haga. Y es muy difícil encontrar al talento para que lo hagan. Y al final tú te metes en Fiverr y una empresa, a lo mejor una pyme, una startup o lo que sea, le cuesta a lo mejor confiar a lo mejor en un indio o en un Pakistán que está ahí haciendo las webs y demás, ¿no? Entonces vi eso y dije, vale, yo aquí me estoy pagando unos márgenes altos, o sea, igual un 60% de margen, la empresa está pagando bastante más, yo estoy perdiendo mucho tiempo porque estoy intermediando, estoy solucionando problemas de y tal, y al final está cobrando poco. Y dije, vale, ¿cómo puedo solucionar esto? Si yo quiero hacer esto escalable en la agencia, dije, vale, como estoy viendo que hay plataformas como Fiverr, Upwork y demás que funcionan, pero funcionan mal, tanto para freelance como para empresa, porque yo fui a ambas partes, muchas estafas, los freelance, el 40% de las facturas que reciben no las cobran, o sea, el 40% de las facturas que yo emito a una empresa, por mucho que haga el proyecto y tal, el 40% no se pagan. Entonces, al final en España es el 40%, luego en Portugal y más es menos, pero España es casi los países en los que menos o los que más posibilidades de impago hay para autónomos, ¿no? Y es que es una de las cosas que pasa mucho. Entonces, los freelance al final también desarrollan el proyecto antes, sin saber si todavía van a cobrar, o cobran 50% adelantado, 50% después, 1000 cosas, ¿no? Entonces yo dije, vale, las empresas están dispuestas a hacerlo porque lo necesitan, es clave para su crecimiento. Si no tienen una estrategia de marketing o no tienen esto, no pueden crecer. Las consultoras grandes de hoy en día cobran unas locuras que mucho. Una pyme o una empresa de 20, 30, 40 empleados no puede pagar, porque una consultora al final, pues por una campaña de marketing te puede cobrar 20.000, 30.000, lo que sea, ¿no? Entonces una pyme no puede pagar eso. Y dije, vale, si yo les pongo en contacto con el talento de España, o que esté en España o que esté en la Unión Europea, ¿vale? Pero principalmente nos centramos en España,
puede ser mucho más escalable que la agencia, los márgenes son menores, entre un 15 y un 20% aproximadamente es lo que nosotros cobramos, mucho más a gran escala. Entonces lancé esa plataforma para que se pusiesen en contacto empresas y freelance. En la primera semana captamos a 300 freelance que se registraron y en cuestión de un mes o así captamos el primer cliente que publicó un proyecto y lo pagó y lo gestioné y dije, hostia, funciona, ¿no? Y ya ahí me pudiste validar, ¿no? La idea. Me motivé demasiado, o sea, porque dije, vale, esto ya está validado, ya está, soy millonario, ¿no? Y empecé a crear producto, lo lancé, un producto mucho mejor, o sea, porque eso fue un mini MVP primero, ¿no? El decir, vale, pues esto funciona y ya ha funcionado. Me tiré 6 meses desarrollando producto, lo lancé y digo, ya está. Esta semana vamos a hacer no sé cuánto. A forrarnos, ¿no? Lo lanzo, pasa una semana, pasan 2 semanas, pasan 3 semanas y digo, joder, pero si nadie contrata, ¿no? Entonces ahí empecé a hacer yo campañas de marketing también un poco para intentar moverlo y demás. Me seguía centrando en seguir mejorando productos. O sea, para mí el producto ha sido lo más importante desde el inicio y ha sido lo que creo que nos ha ayudado también a levantar la ronda, inversión y demás. Entonces, poco a poco seguí mejorando el producto y seguí mejorando la página web, la plataforma, los freelance y todo eso. Llegamos a unos 3.000 freelance, empezaron a registrar empresas. Pero claro, yo no podía estar que si producto, claro, que si encargándome de que las empresas a llamarlas, gestionarlas, no sé qué tal. Ya estaba yo solo y tampoco tenía dinero para contratar a nadie. ¿Aún estabas solo ahí? Sí. Y no tenía dinero para contratar a nadie tampoco. Entonces empecé a buscar inversores. Hablé con 200 inversores. O muchísimos y todos, no, tal, en el futuro ya la idea mola mucho, tal, pero en el futuro si quieres la próxima ronda de inversión, no sé qué. Porque la ronda de inversión en startups es algo difícil, que por mucho que luego se escuchen otros podcasts de claro, no, es que conocí a un tío en una cafetería de Silicon Valley y me dio 5 millones. Mentira. O sea, que nadie regala dinero. Y ahora menos, ahora en 2023 menos. Igual en 2021, 2022 sí. Y entonces así fue un poco como dije, vale, pues tengo que buscar pasta donde sea, porque necesito contratar a alguien, si no, no puedo hacer crecer esto. De hecho, un poco, o sea, el inversor italiano que te he comentado, yo era freelance para ellos. O sea, también un poco me conocían ya de eso. O sea, aparte de que la noticia se la mandase a mi padre y tal, yo les hice casi como unas 6-7 páginas web para todo el grupo de inversiones que tenían y yo les hacía las páginas web, tenían contacto directo conmigo y tal. Entonces así fue un poco como también dijeron, vale, pues nos está haciendo todas las webs, las hacía bastante baratas, o sea, 200-300 euros las webs. Uh-huh. Y con esas dos cosas, ¿no? Tanto con, oye, que yo les hacía las webs y un poco con el feedback de la noticia de... Salió la noticia en Business Insider y salió un joven emprendedor de 17 años plantea levantar una ronda de 200.000 euros de inversión, ¿vale? Y de hecho debajo pone, quiere levantar entre 100.000 y 200.000. Y a los 6 meses salió la noticia de Worsible, la empresa fundada por Sergio Conejo, levanta 200.000 euros. Entonces, hostia, yo la idea ya la tenía y dije, vale, es que necesito 200.000 euros. No sé por qué dije 200, o sea, dije, vale, pues creo que necesito 200, ¿no? Y así fue un poco como lo empecé a mover y tal. Todos los inversores decían que no, o sea, que no había clientes, había habido un cliente solo. Había freelance, pero... ¿Y qué, no? Claro, si no hay dinero... Y yo pagaba, o sea, me estaba gastando 300 euros al mes en marketing para conseguir freelance y para seguir engordando la base de datos, ¿no? Y eso fue un poco... Viendo cómo funcionaba y tal, ya metí al primer empleado. Bueno, unos meses antes tuve un equipo que empezaron a colaborar, en plan, con la idea de, oye, en cuanto levantemos una ronda de inversión, os contrato. Entonces, empezaron a colaborar, la ronda de inversión no llegaba y entonces el equipo se fue, ¿vale? Y un mes después llegó la ronda de inversión. Y entonces ya contraté a un CMO, que me va a toda la parte de marketing y demás. A los 2 meses contratamos a primera persona de ventas. O sea, también intenté hacer un crecimiento lento. O sea, no motivarme y decir, va, he recibido 200.000 euros, sí, me gasto ahora 40.000 el mes que viene tal. Sino dije, vale, pues poco a poco. No sé cómo hacer las bases. O sea, no hay bases. No puedo montar una Torre Eiffel sobre un trozo de madera, ¿no? Entonces, poco a poco empiezo, voy a hacer las bases, voy a ver qué necesitamos, no me voy a acelerar. Y yo esto lo hablé con los inversores, les dije, oye, tener en cuenta que ahora mismo no hay bases, hay que hacer unas bases sólidas. Y me dijeron, vale, confiamos en ti. Desarrolla las bases y demás, tal. Entonces empecé a hacer las bases. A día de hoy tenemos unas bases muy sólidas de crecimiento ya. Y sobre esto es donde estamos creciendo. Entonces, no es tanto el decir, venga, me gasto tal, porque ahí es muy fácil que se caiga, ¿no? La torre, por así decirlo. Entonces, fue un poco... Euforia no es buena. Poco a poco ir desarrollando unas bases sólidas, poco a poco ir contratando. El primer año fuimos 4 personas, eso fue en 2022. 2023 ampliamos el equipo a 6 personas, tampoco un crecimiento increíble, pero pasamos de en 2022 transaccionar unos 5.000 euros, que fue lo que se transaccionó en proyectos de plataforma, a 2023 130.000 euros. Ostras. Entonces hubo un crecimiento bueno, solamente habiendo aumentado 2 personas y los gastos mensuales habían incrementado igual un 20%. O sea, tampoco fue un crecimiento tan
tan estos los gastos, ¿no? Y ya este primer trimestre de 2024 hemos hecho ya la mitad del año pasado, básicamente. 60.000. Aproximadamente, sí. Qué bueno. En 3 meses. Para la gente que ignora un poco, bueno, que ignora no, que no entiende mucho el mundo de las startups, de las inversiones y tal, gente de mi edad, hacia arriba, ¿no? ¿Cómo un fondo de inversión o una empresa dice, toma Sergio, 200.000 euros? O sea, ¿en qué momento? Claro, porque para mí es muy loco. Sí. ¿Vale? En un chaval que aún no tiene la empresa no tiene beneficio, no tiene clientes y te doy 200.000 euros. ¿A cambio de qué? A ver, al final un inversor lo que hace es, te invierte, o sea, no es tanto como en bolsa, que tú al final tienes una acción o lo que sea, sino que cuando un inversor invierte en una startup, lo que hace es coger un porcentaje de esa startup. Lo que hace es, oye, pues al final pongo 100.000 por un 10%, esa empresa vale 1 millón. Ya, ¿vale? Eso. Básicamente cómo se evalúan las startups y tal. Entonces, al final los fondos de inversión o los family office, o sea, porque hay distintos tipos de inversores. Están los venture capitals, sí, que son como los más grandes y los que más riesgo buscan. O sea, hacen 100 inversiones, de las 100, 90 fracasan, 8 les dan un por 2, o bueno, o 6 le dan un por 2, 2 le dan un por 4, 2 le dan un por 10 y hay una que le da un por 40. Entonces, si hacen las matemáticas, esas 10 que les han dado un beneficio ganan, sí, multiplican por esas 100. Entonces, se permiten oye, 90, tiramos 90 tiros, vemos en cuál funciona y en cuál no, pero luego habrá una que funcionará bien. Igual puede haber que las 100 fracasen, ¿no? O sea, que ha habido también fondos que la han liado con 100. No suele pasar. Esto es en búsqueda del unicornio, ¿no? Que al final es sí, lo que se llaman las startups, que es la 1 Billion Company. Entonces, los VC son más de, oye, tomamos un riesgo muy grande, vamos a invertir tanto en cada startup. No es dinero de una única persona, sino lo que hacen es, oye, pues lanzamos un fondo, en este fondo invierten 30, 40, 50 inversores, estos 30, 40, 50 inversores cada uno pone 50.000 euros y lo que dé el fondo, ¿no? Entonces van haciendo inversiones en startups. Pues hay fondos que invierten de 50.000 a 200.000, hay fondos que invierten de 200.000 a 1 millón, hay fondos que invierten de 10 a 50 millones y hay fondos que invierten más de 1.000 millones, como puede ser el fondo de SoftBank, que es un fondo de Japón, y estos invirtieron en la empresa de WeWork, que en lo de los coworkings y tal, que invierten unos 2.000 millones, por ejemplo. Entonces, hay distintos rangos, ¿no? Cuando empiezas, hay distintos, o sea, están las rondas, la de las 3 Fs, que es como lo llaman, la Friends, Family and Fools, que es cuando invierten tus amigos, tu familia, y Fools, que es algún loco, ¿no? Por así decirlo, que quiere invertir. Yo esa ronda me la salté, porque para mí no quería tener que pedir dinero a mis padres. O sea, no hay padre ni a mi familia. Digo, no querías meter no ahí quiero pasar por este vale, trago, el decir, es demasiada responsabilidad para mí, ¿vale? No, o sea, no quiero hacer eso. Fue arriesgado, porque hay muchos inversores que te dicen, oye, si no consigues que tu familia confíe en ti, ya, yo ¿por qué voy a confiar yo, ¿no? Claro. Si soy una persona que no te conoce de nada. Entonces, es un paso arriesgado. Lo ideal es que por lo menos consigas 10, 15.000 euros, que al final, pues, si tienes muchos amigos, muchos contactos, pero claro, yo con 16 años, ¿qué contactos voy a tener, no? Porque es más fácil hacer esa ronda cuando trabajas en Deloitte y claro, tienes compañeros de trabajo que, ¿sabes? Que eso es lo normal. En mi caso intenté ir ya a por la ronda pre-seed, ¿vale? Que es como la pre-semilla, pues oye, pues antes de la semilla, ¿no? Que por eso se llama así. Luego está la ronda semilla, que es, oye, pues esa es en la que estamos nosotros ahora, que estamos intentando levantar en torno a unos 900.000 euros de inversión en total. Estamos ahí en esa fase. Después de esta va una serie A, que ya es pues rondas de más de 2 millones o 4 millones o lo que sea. Series B, que ya pues son rondas de 20, 30 millones. Series C, Series D, Series E, Series F. Hay distintas rondas, ¿vale? Entonces, esto va mucho por fases. También es en una startup no es un modelo típico de monto una empresa y mañana estoy generando beneficios. Una empresa, o sea, una startup al final, para poder hacer un por 100 o un por 200, tienes que palmar mucha pasta al principio para poder crecer, ¿no? Entonces, también esto, por ejemplo, mi padre dice, no entiendo cómo alguien da 200.000 euros, claro, no genera beneficios, tal. Y digo, a ver, es que no quieren que generes 2.000 euros de beneficios al mes, ni quieren que generes 1 millón de beneficios al mes. O sea, al año. Lo que quieren es que el día de mañana lo que han invertido que valía 1 millón lo puedan vender por 800 millones. O sea, ellos invierten mirando a largo plazo. Exacto.
Correcto. O sea, al final ellos tienen unos plazos, depende, o sea, porque por ejemplo, si es un business angel, no suele tener plazos, pero un business angel es una única persona que es un inversor que dice, oye, pues yo igual te pongo 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 como mucho. Hay business angels que invierten más, pero bueno, eso ya lo hacen a través de fondos o lo que sea. Un family office, que es, oye, pues una familia que tenga dinero, pues porque han montado una empresa antes o lo que sea, invierten dinero y tal. Son más de, oye, ir más lentos, que vamos un poquito más lentos y queremos intentar generar rentabilidad pues de aquí a 10 años o intentar venderlo a un fondo más grande de aquí a 5, lo que sea. Y luego están los VCs, ¿vale? Que los Venture Capitals, que son los que dicen, oye, pues de aquí a 5 años este fondo necesitamos dar rentabilidad a los inversores. Pues dicen, oye, pues si nosotros entramos en una serie seed, ¿vale? Y luego entran unos inversores en una serie A, nosotros vendemos nuestras inversiones, o sea, hacemos un secundario, por así decirlo, y venden su parte a ese nuevo inversor que entra. Vale, entonces como que se va actualizando ahí la rueda y tal. Pero siempre tiene que haber uno más grande que compre. Porque si no hay uno más grande que compre, complicado. Es un poco... Bueno. O sea que tú, digamos que ya has dado un porcentaje, ¿no? De tu empresa a esta empresa italiana. No sé si es una empresa o un fondo. No sé qué es un family office, por así decirlo. Un family office. Exacto. Correcto. Y ahora mismo estás intentando levantar hasta 900.000. Eso es. ¿A través de Lanzadera ya? Bueno, Angels, que es el fondo de inversión de Lanzadera, Sí. que es el fondo de inversión de Juan Roch, él tiene una parte de su capital que gana Mercadona, o sea, porque Mercadona al final genera beneficios, él tiene distintos proyectos, él ha montado una universidad que es EDEM, ha montado Lanzadera, que es una aceleradora, ha montado Angels, que es la parte de inversión. En Angels invierten, o sea, de hecho este año han invertido en 4 proyectos solo. O sea, aunque Lanzadera entre en 400 al año, invierten en muy pocos. O sea, este año iban 4 inversiones y creo que quieren invertir en unas 20 empresas en total este año. Por lo que lógicamente que te inviertan es difícil, tienes que demostrarles que hay algo detrás. En nuestro caso, lo que han hecho primero es meter una nota convertible. Una nota convertible es como un préstamo que luego se convierte en participaciones. Así te ahorras todo el papeleo de ir a notario y no sé qué tal y cual, sino que es, oye, que yo te doy un préstamo y cuando consigas el dinero extra, o sea, la ronda de inversión como tal, es cuando convertimos nosotros y eso se hace en participaciones o en acciones, o sea, en participaciones. ¿Vale? Entonces, nos invirtieron 50.000 euros ahora hace poco, como una nota convertible para tener un poco, o sea, para meterle un pequeño boost a la empresa y crecer más para poder hacer que esa valoración también suba. Los inversores italianos de la primera ronda han invertido otros 100.000 euros más, entonces ya tenemos 350.000 euros en total que hemos recibido. Y ahora la idea es levantar una ronda de inversión de 600.000 euros, ¿vale? Captar 600.000 euros, que con estos 150.000 euros que convierten sería 750 y luego queremos meter fondos públicos, que también en ISA y demás, que son como distintos instrumentos que son con fondos europeos, que permiten a las empresas pues, poder crecer sin necesidad de tener que diluirse tanto en el capital de tu empresa, por así decirlo. Pero al final tú tienes un 100% y cada vez que vendes una parte vas perdiendo. Y al final un 1% hoy igual no es mucho, pero igual en, futuro, en 5 años es demasiado, porque un 1% de Google hoy en día es un 1% de Google, ¿sabes? Entonces hay que intentar también jugar a ese juego, intentar saber a quién le das, si esa persona te va a poder aportar a largo plazo, saber si tiene capacidad de que si el día de mañana necesitas 1 millón de euros, tienen capacidad para ponerte 1 millón de euros, pero al final tú le estás dando algo, o sea, que la gente no se piense que es, oye, que te regalan dinero y aquí te han dado 1 millón, sino que ellos tienen su modelo de negocio y su modelo de negocio es generar rentabilidad de las empresas. Y si el día de mañana tienen que venderlas, la venden. Mi objetivo con la empresa no es venderla a corto plazo ni a medio plazo. Si el día de mañana pues, hay oportunidad o lo que sea, ya se plantearía, pero no es mi visión. O sea, mi visión ahora mismo es hacer crecer lo máximo la empresa, cambiar la forma tradicional de trabajar, o sea que yo mi misión la mantengo firme y es decir, yo no quiero o yo creo que no va a haber trabajadores en el futuro que estén 8 horas en la misma oficina y tal, sino que yo lo que creo es que cada uno va a poder tener 10 clientes distintos, seleccionar sus horas de trabajo, trabajar de donde quieran, en el país que quieran y tener su libertad. Entonces eso es lo que yo creo y lo que yo estoy intentando defender. A día de hoy tenemos ya más de 30.000 finales registrados en la plataforma, bueno, tenemos 34.000 y empresas tenemos unas 650 empresas registradas. Muy bien. En total se han hecho unos 100 proyectos ya que se han cerrado, o sea que está habiendo bastante movimiento y estamos validando que realmente hay una necesidad tanto de mercado por parte de los freelance como de las empresas. Entonces, ¿suelen ser recurrentes las empresas? El 40% que tenemos repiten. Ah, muy bien. Y va creciendo ese 40%. Porque todavía no hemos tenido oportunidad de que las que contrataron en el último mes contraten de nuevo. Pero bueno, el 40% suelen repetir en menos de 6 meses. ¿Cuál es tu idea de escalabilidad de la empresa? Pues el objetivo de este año es transaccionar más de 1 millón de euros y luego de aquí a los siguientes años es generar un GMV, ¿vale? Que el GMV es lo que se transacciona por la plataforma. Luego una empresa paga a un freelance y de eso nos quedamos en torno a un 20%. Generar un GMV bastante alto. O sea, el objetivo es de aquí a los próximos años, de aquí a 5 años, es superar los 100 millones de euros de GMV. Ah, muy bien. Ese es el objetivo.
Ambicioso, a tope. Muy bien. Hay que ser ambicioso. Son sí. retos, lógicamente, que sin inyección en capital no puedes. Claro. O sea, al final, si tienes que reinvertir los beneficios para seguir creciendo, es prácticamente imposible. No te llega. O sea, igual en 20 años lo puedes hacer, pero en 5 no. 20 años son muchos hoy por hoy. Exacto. Hablemos de autónomos porque, claro, en tu plataforma, ¿no? ¿Podríamos llamarla así? Plataforma. Los freelance son autónomos. Eso es. O sea, tu idea es que en un futuro casi todas las personas que trabajen para otras empresas van a ser autónomas. Pero estamos en un país donde eso es complicado. Sí. ¿No? A ver, es un tema complicado porque al final España nos estamos quedando muy atrás en muchas cosas. Y al final esto va a hacer que la economía vaya para atrás y de hecho se está viendo. Somos uno de los países donde hay más desempleo juvenil, uno de los países donde hay más desempleo en general, donde las jornadas laborales son de las peores que hay, donde menos se cobra. O sea, por al final estamos en un país donde también hay mucho conformismo y decir, vale, es que 1.200 un sueldo está bien. Con 1.200 hoy en día no te da ni para... O sea, te da para un alquiler de una habitación en Madrid. Eso sí. Y para la compra. Para una habitación, correcto. Una habitación, exacto. Entonces, esto no es un problema de... O sea, es un problema en general tanto de gobierno como de cultura y sociedad. Sí. Al final creo que en España también hay un conformismo en general muy grande. La gente se conforma y dice, "Buah, estoy ganando 2.000 euros al mes, es mucho dinero". 2.000 euros al mes no es dinero. Aunque yo esté por debajo de eso, porque yo ahora mismo estoy debajo de eso, porque yo ahora mismo me estoy conformando con tener menos dinero, por así decirlo, pero porque mi objetivo es hacer crecer la empresa. Claro. Quiero que tener dinero, o sea, yo tengo lo justo para poder vivir. Ya está. No quiero vivir ahora súper bien y tal, sino es lo justo para vivir. Entonces, los autónomos ahora, ¿cuál es el problema que tienen? Que al final yo sí quiero empezar a ser autónomo. Vale, el primer año tengo una cuota reducida, que son 70 euros. Pero si tú ese año lo hiciste cuando tenías 18 años o lo tenías 19, si tú a los 25 quieres volver a ser autónomo, ya te clavan 390 euros al mes o casi 400 euros por empezar a ser autónomo. Por trabajar. Por trabajar. Y nadie te asegura que vayas a tener un cliente ese mismo mes. O nadie te asegura que si de repente un mes tienes que darte de alta como autónomo y tienes un cliente que te paga 2.000 euros o 3.000 euros, el mes que viene igual no lo tienes. Entonces, esto genera una situación bastante crítica en el país, porque al final estamos viendo que en Francia la figura de autónomo está creciendo una locura. En Estados Unidos, para 2027, el 52% de la población va a trabajar como freelance, van a ser autónomos. En 2027, el 52% de la población. O sea, es una locura que... Es una barbaridad. Que más de la mitad de la población sea así, ¿no? Pero al final es porque son formas distintas de ver la sociedad. En España estamos viendo que hay millones de funcionarios. Y no es sostenible que, o sea, al final un 10% de la sociedad en España mantiene a otro 90%. Eso no es sostenible. También se está viendo de que se está reduciendo mucho la natalidad. Eso también influye de cara a que el futuro, pues estamos en una pirámide invertida, ¿no? Entonces hay más personas mayores y menos jóvenes, que al final los jóvenes van a ser los que tengan que generar esa rentabilidad. Pero si no pueden generar esa rentabilidad porque hay un par juvenil del 30%, no da, ¿no? Entonces, las matemáticas a día de hoy no dan en España. Creo que tienen que salir soluciones, como puede ser Workable, que puedan permitir que estos autónomos puedan encontrar trabajo, puedan encontrar proyectos para los que puedan trabajar. O sea, tenemos freelance en nuestra plataforma que han hecho el año pasado 70.000 euros en nuestra plataforma. Caray. Bueno, 60.000 de hecho, ¿vale? Que eso fue un freelance que casi casi la mitad de los proyectos que hizo para él. Los hizo él, porque fueron proyectos grandes y que hizo bastante, ¿no? Entonces, están las opciones, están las posibilidades, pero también hay que currárselo. O sea, que nadie se espere. De hecho, en nuestra plataforma lo decimos, no es, oye, tú entras, te registras y ya. Tú entras, te registras, aplicas a los proyectos, hablas con las empresas, tienes que ser proactivo, tienes que mirar presupuestos, tienes que mirar ofertas. No es solamente entras y ya, sino que hay que currarse las cosas. Entonces, es una situación que de hecho hemos visto muchos autónomos en Workable, que les genera mucha fricción. Es decir, vale, es que me ha llegado un cliente este mes, pero me tengo que dar de alta como autónomo otra vez, tengo que pagar de autónomos para un cliente que a lo mejor es un proyecto solamente de 500 euros, entonces no puedo coger este proyecto. Entonces, eso lo estamos viendo. Las empresas tienen una necesidad de talento increíble. O sea, salió el otro día que el 83% de las empresas en España no encuentran talento. Y no encuentran, o sea, no cubren las vacantes que tienen. Las empresas tecnológicas o las digitales y demás, ¿vale? Bueno, pasa lo mismo en el sector de los restaurantes, bares y demás. Bueno. O sea, en España está el problema de que no se encuentra el talento y que el talento no encuentra las empresas. Porque está viendo ahí una separación muy grande. También se está viendo de que las empresas tienen unos costes de contratación
muy altos. O sea, un 35% extra que tienes que pagar por tu contrato a una persona y que esa persona va a recibir un 30% menos. O sea, al final, de lo que le cuestas a una empresa, o sea, a una empresa, si le cuestas 2.500, tú recibes la mitad. 1.400, 1.300, menos, lo que sea. Entonces, eso está generando muchos problemas distintos que al final las empresas, por eso se están decantando también por contratar autónomos, porque al final para ellos es más barato. El autónomo también cobra más, por así decirlo, porque se quitan esa parte como se ahorran unos costes. Exacto. Ahí, claro. Esos costes se ahorran, pero claro, al final tenemos que buscar algún modelo que también la parte pública ayude a la parte privada, porque si no, no va a ser sostenible. Y de hecho, igual que dijo Óscar Pierre, que es el fundador de Globo, para ellos España es el peor país que tienen. O sea, de todos los países en los que están expandidos, España es el peor, porque es el que más trabas pone, es el que más problemas genera y demás. De hecho, nosotros uno de los problemas que tenemos es que tenemos competencia en Estados Unidos y en Francia. Lógicamente, ellos tienen unas ventajas superiores. Muchas más. Entonces, al final tenemos un problema competitivo muy alto. El talento se está yendo de España. Al final, pues, tenemos autónomos que, lógicamente, pues, no están en España y están en otros países como Portugal, que Portugal el año pasado hicieron una buena estrategia para captar muchos autónomos, que fue, oye, quitamos todos los impuestos a los autónomos, ahora los han vuelto a subir. Ha sido una estrategia un poco sucia, por así decirlo, ¿no? Te lo bajo, luego te lo subo. Sí, pero aún así es mejor que en España. Pero aún así es mejor. España creo que es casi de los peores, con Rumanía y un par más del este. Pero en general esto genera problemas críticos a la sociedad. O sea, al final no creo que sea sostenible y de hecho nosotros, nuestra visión a largo plazo es, lógicamente, expandirnos internacionalmente. Porque con España no sería sostenible. Claro. También que en España las empresas no pagan lo que tienen que pagar. O sea, lo que un desarrollador web cobra en España, que es en torno a 40 o... Bueno, lo que cobraba antes era 20 euros la hora. En Alemania son igual 100 euros la hora. Y lo que nosotros estamos intentando hacer es decirle a los desarrolladores, oye, que tu trabajo vale esto. Y decirles, te recomendamos que pongas este precio. La empresa lo va a pagar, ¿sabes? Entonces, también les ayudamos a que puedan negociar unos precios mejores. Les orientáis. Exacto. Porque al final también en Fiverr, estas plataformas que te comentaba antes, hay una guerra interna de quién da el precio más bajo. Sí. Y tienes un desarrollo de una web por 100 euros, 50 euros. No es sostenible para nadie. Si te vas a Venezuela... O menos. O sea, claro, menos. Tienes las horas a 2 euros. Nosotros, de hecho, o sea, vienen trabajadores de Latinoamérica, o sea, a Wordle como autónomos, también como freelance y más, y vienen con precios muy bajos y decimos, no, tú pones el precio que la empresa puede pagar. No pongas lo que tú crees tal, sino es, oye, si la empresa puede pagar 40 a la hora, tú pones 40 a la hora. Porque a las empresas también, al final, le sale más barato, por así decirlo, y le vas a dar una rentabilidad mayor. Porque si tú al final estás 2 horas, esas 2 horas para que tú le des un retorno a la empresa alto, le estás generando un retorno. Mientras que si alguien está 8 horas y tú le pides una presentación en 8 horas, el retorno de esa persona no es, o sea, muy bajo. No da las matemáticas. Entonces, por eso estamos viendo ese problema, pero bueno, que hay una solución, que al final son las plataformas como nosotros, que estamos intentando solucionar este problema. Poco a poco, lógicamente, se están viendo qué posibilidades se pueden hacer, pero al final necesitamos también un cambio de la parte pública para que esto cambie. Y al final creo que los autónomos van a ser el futuro de España, el futuro del mundo entero. En la India, el 70% de la gente que hay son autónomos. Y cada uno trabaja. Y ser autónomo no es solamente el que hace la web, sino es también uno que está en el campo, y también hemos visto el problema que hay en el campo, también, o sea, de hecho, hay 1000 cosas distintas que al final cada día vemos que hay más autónomos, pero que si no se les apoya, no. Pero no más puteados cada día. 100%. Porque yo soy autónomo. Entonces, sé de lo que hablo. ¿Y tú qué solución ves para el tema de los autónomos? O sea, por ejemplo, cuando una persona que se quiere meter en tu plataforma como freelance tiene que ser autónomo sí o sí. Hay opciones. O sea, si tú generas menos de 10.000... No sé el número exacto porque creo que lo han cambiado. Creo que unos 10.500 euros al año. No hace falta que estés de alta como autónomo. Pero tampoco puedes... O sea, no puedes tenerlo como algo recurrente. O sea, que si ya tienes un cliente que te paga 2 meses seguidos, ya no puedes hacer eso. Tiene que ser algo esporádico y tú puedes hacer una factura. Tienes que estar dado de alta en Hacienda para poder emitir facturas. Pero no hace falta que estés dado de alta como autónomo. Pero lo que digo, hay muchos matices distintos. Igual puedes hacer una factura, sí, pero el mes que viene ya no puedes hacer esa factura porque es el mismo cliente o lo que sea. Entonces, genera problemas, ¿no? O un mes sí, el mes siguiente no, pero si al mes siguiente lo tienes, ya te dicen que no, ¿no? Entonces, echa la ley, echa la trampa también un poco, porque al final ellos te enseñan, o sea, el gobierno, Hacienda, lo que sea, te dan una visión de, oye, esto lo tienes así, ¿vale? Esto tienes esta solución, o te damos esta solución, pero pues te lo quitamos de otro lado. Claro. ¿Sabes? O sea, no es te doy gratis, sino te doy pero te quito aquí. Entonces, al final, nosotros sí que permitimos que puedas hacer los proyectos si no eres autónomo, pero
lo que ya te tienes, o sea, que tenemos partners que legalmente hacen todo el tema de gestión de facturas, alta como autónomo y tal, y son ellos también lo que te recomiendan. O sea, que nosotros no damos recomendaciones. O sea, si una empresa quiere contratar a alguien que no es autónomo y ese no es autónomo y está viendo el peligro que genera y tal, eso puede ser cuestión de ellos, pero nosotros, o sea, ahí sí que decimos, oye, si lo queréis hacer por fuera de Washable, hacerlo. Nosotros queremos permitir que haya cierta seguridad. Al final la seguridad también es, oye, Claro. que no, Es imagen también. que no queremos que para la empresa le genere un problema dentro de 2 meses y que luego nos eche la culpa a nosotros, sino nosotros tenemos unas garantías de calidad, tenemos unas garantías de seguridad y tenemos unas garantías en general con todo, ¿no? Entonces también intentamos que, lógicamente, pues alguien que es autónomo es más profesional, porque se da por hecho que si tú estás pagando contra autónomos o eres autónomo y tal, tienes algo que es recurrente Claro. y eres un autónomo profesional. No eres que acabas de probar y acabas de dejar tal, sino entonces intentamos que sea profesional todo en general, ¿vale? O sea, que sea proyectos que se llevan a cabo eficientemente. De hecho, el ticket medio que tenemos, o sea, de media por cada proyecto es unos 2.000 euros de media. Mientras que Fiverr es una media de $120. Sí, Para que bueno, veas un poco la Fiverr es que diferencia. es un... Entonces, nos dirigimos hacia un sector con más calidad, nos dirigimos hacia empresas que buscan más esa calidad, pero también para freelance que decimos, oye, si das calidad, da el precio de la calidad, ¿sabes? Es un poco... Claro. Ahora que vamos a tocar el tema de emprendimiento también, hay como un boom, ¿no? Sobre todo en gente joven que quiere conseguir dinero rápido, dinero fácil, o eso les venden, ¿no? En las redes. Entonces todos quieren ser emprendedores ahora. ¿Es fácil emprender? A ver, un poco, o sea, lo que yo veo es, ahora mismo hacer dinero online es el momento en el que más fácil es. O sea, ya hacer dinero rápido hay 1000 opciones para hacerlo. Luego que ese dinero sea escalable o que sea sostenible, también depende mucho de la persona, ¿no? Yo creo que ser emprendedor no es para nada fácil. O sea, también hay distintos emprendedores, que es un poco también lo que contábamos antes en el café, ¿no? Tenéis distintos tipos de emprendedores. Están los emprendedores que montan startups o montan negocios para poder escalarlos a cierto punto. Que estos emprendedores son al final los que, pues, todos los que ves en la lista Forbes o todos los que ves que han tenido éxito y tal, ninguno es que haya montado una agencia o lo que sea. De marketing, ¿no? Exacto. Sí que igual si montas una consultora y esa consultora escala y es una de las Big Four, sí, ¿vale? Pero bueno, ahí ya también es otro tema. Pero al final son todo empresas que han dicho, oye, voy a montar algo que puede generar un impacto. Amazon, Tesla, Twitter, Instagram, Facebook, Meta, cualquiera de esas empresas, al final son empresas que han generado un valor primero, que han aportado un valor a la sociedad y son empresas que no se han creado de primeras para generar millones de rentabilidad, sino se han creado seguramente como proyectos. Por ejemplo, o sea, Meta, bueno, Facebook se creó un proyecto mientras está Masacre borracha vendiéndose una cerveza, ¿no? Por un cabreo. Exacto, Sí. por un cabreo. Entonces, al final, este tipo de proyectos son los que más rentabilidad pueden dar a largo plazo, los que más riesgo tienen también, porque nadie te asegura. O sea, de hecho, una de cada 100 startups ven la luz, por así decirlo. Antes decían que era una de cada 10, pero bueno, yo creo que es más una de cada 100, por así decirlo. Una de cada 10 me parecen muchas. Son demasiadas. Sí. No hay una de cada 10. O sea, y tener éxito no es... O sea, depende mucho, pero para mí que una empresa o una startup tenga éxito, o sea, tampoco es sino que Wishful Idea tenga éxito, sino que es, oye, estamos todavía ahí, creciendo, llevamos 4 años en el mercado y tal, pero todavía no tiene éxito. O sea, éxito igual es cuando es un unicornio y tal, que aún así ha habido unicornios que luego se han pegado también la hostia. Sí, claro. O sea, el caso de WeWork, de valer 40.000 millones, a que ahora el fundador, que fue el que la vendió, la quiere comprar por 500 millones. Madre. De 40.000 a 500. Entonces, están ese tipo de emprendedores, que al final son los que más locos están o lo que más locos considero. Luego están los emprendedores o los empresarios típicos, el que monta una panadería, el que monta... Eso también son empresarios. De toda la vida. Exacto. Y tú al final abres una panadería y al momento en que abras, a la hora tienes tu primer cliente. Online es un poco más difícil. Online tienes que currártelo más, pero claro, al frente de una panadería pues tienes un techo aquí. Cuando tú montas un e-commerce pues tienes un techo mucho más alto, ¿no? Claro. Y se puede escalar muchísimo más. Pero aún así tienes ciertos problemas que es logística, no sé qué, tal y cual. Yo por eso siempre me he decantado de los proyectos que digo, vale, no quiero que haya techo. O sea, que el techo sea el mercado, ¿vale? O sea, que ese sea el techo. Porque luego, también, o sea, como te he comentado, intenté montar una marca de ropa, pero el primer momento cuando hice el pedido para que me llegase la primera mercancía, lo pararon en aduanas y dije, vale, es el destino, no quiero movidas de logística ni nada. Y cancelé el proyecto ahí. O sea, que había montado todo, marca, ropa ¿sí? y pedí el primer de ropa, que creo que era como 15 sudaderas por probar, y dije, paso. O sea, que no voy a intentarlo. Y de hecho me volví el dinero y dije, ya está, aquí. Y luego están los emprendedores que intentan montar agencias y tal,
Pero claro, ahí depende mucho de tú la visión que tengas como emprendedor. O sea, yo al final sí empecé con una agencia porque necesitaba hacer caja, o sea, que necesito ganar dinero, pero ya cuando llegas a un punto y dices, vale, quiero seguir haciendo esto, o me veo que quiero seguir haciendo esto, pues ya dije, vale, pues yo creo que quiero hacer un impacto en el mundo. No es generar dinero. O sea, a mí el dinero, mientras pueda vivir, mientras tanto, que tengo 20 años, pues me da más igual, ¿sabes? Sí que una vez ya pues haya conseguido ciertas cosas, empezaré a intentar montar otros negocios que igual son más tradicionales. Pues yo si el día de mañana digo, oye, pues vendo Workable, pues yo en vez de a lo mejor montar otra startup, que seguramente la montaría, digo, vale, pues destino una parte a un fondo de inversión, otra parte a comprar inmuebles o lo que sea, otra parte a montar negocios físicos. Y vas a seguir invirtiendo, entonces, claro. Eso también es importante, ¿no? Entonces, de todas formas, tienes que pasar por una fase de yo he estado 3 años sin cobrar, aunque hubiese levantado la ronda de inversión, yo he estado sin cobrar. O sea, el alquiler me lo pagaba la empresa y la comida la empresa. Ya está. Pero iba tirando de los ahorros que tenía y un poco eso para poder seguir viviendo. Pero tampoco tenía ningún súper... O sea, ningún lujo. Claro, nada. Entonces, poco a poco, pues tienes que pasar un momento y decir, pues igual estoy 3 años sin cobrar y estoy aquí pagando a gente en la empresa porque considero que si yo me ahorro mi salario y eso se puede pagar a una persona nueva que entre, mejor. Claro. Porque va a generar una rentabilidad mayor. Pero claro, emprender no es para nada fácil porque tienes que pasar por eso. Tienes que pasar por 1000 problemas, estrés, ansiedad. O sea, cada día tienes un problema distinto. O 10 problemas distintos, ¿no? O sea, generas 1000... O sea, te cuestionas las cosas muchas veces. Yo, en mi caso, nunca he pensado en dejar la toalla. O igual puedes pensar, oye, igual no estoy tirando por el camino correcto, pero en abandonar yo, por ejemplo, o sea, eso nunca lo he pensado y nunca lo voy a pensar ni lo voy a decir, o sea, porque para mí no es una opción, ¿no? O sea, y también, por ejemplo, hay otros emprendedores que tienen un plan A, un plan B, un plan C. Para mí solamente está plan A. Es, oye, si el plan A funciona, o sea, hay que hacer que funcione. No hay un plan B de, no, es que si no levanto la ronda de inversión, no. Plan A, ¿vale? Si me la pego o me mato haciendo eso, pues ya está, ¿vale? Pero tengo el plan A y el plan A es el objetivo. Entonces, cosas que la gente ve muchas veces, pues ya al final veo Instagram, entro en Instagram y veo, ¿quieres hacerte millonario en 24 horas? Compra mi curso, no sé qué. La de gente que a mí me ha pedido de, oye, haz un curso, tal. La gente que está realmente o que tiene algo entre manos, que está haciendo algo grande, no tiene tiempo para hacer cursos. ¿Por qué? Porque ni Elon Musk, porque ni Mark Zuckerberg, ni Jeff Bezos te venden cursos. O sea, porque no les interesa. Porque están en lo suyo. Y su valor, y si tú tienes valor real para dar, lo das gratis. Claro. Ya generarás valor de otro sitio. Pero para mí vender cursos o vender tal, a no ser que te montes una empresa de formación, que oye, pues genial, y que des una formación distinta a la formación tradicional, que está súper obsoleta, bien. Pero para mí vender un curso de cómo hacerte rico, si tú te has hecho rico vendiendo cursos, ¿sabes? O sea, de hecho, en Amazon se vendía un libro de cómo ganar 1 millón de euros, ganar 100.000 euros vendiendo libros, y el libro valía 100.000 euros. Ya está. Y es que es esa la paradoja. O sea, al final claro. es decir, vale, si tú al final, de hecho, con Yados y todo esto se está viendo, ¿no? O sea, al final, la de gente que está saliendo replicando eso, ¿no? O sea, se están creando mini Yados por todo Instagram, que al final, pues, oye, que sí, que Yados lo ha podido conseguir, genial, o sea, lógicamente habrá gente que lo consiga, pero hay mucha gente que se piensa que por hacer lo mismo, que por levantarte a las 5 de la mañana, por ir al gym y por hacer 10 burpees por la mañana, lo vas a conseguir. Claro. Que hay que entender también el porqué de eso. O sea, él no te está diciendo que por hacer eso, levantarte a las 5 de la mañana o por hacer lo de burpees vas a conseguir ser millonario, sino que vas a hacer es generar en tu mente una disciplina o generar una persona que lo que te va a hacer es poder estar más cerca de conseguir tus resultados. Claro. Pero aún así, si tú no tienes ninguna idea ni ningún proyecto, o sea, ¿qué? No te va a caer del cielo. Claro, porque hay mucha gente que está esperando a ver qué idea se le ocurre para ser millonario. Claro. La idea no se tiene que ocurrir, o sea, no hay que pensar tanto en, vale, a ver qué idea puedo hacer para generar 10.000 euros mañana. No es, ¿qué problema hay en la sociedad? ¿Qué solución puedo aportar a ese problema? ¿Y cuánto puedo cobrar por dar esa solución? Porque si una empresa, o sea, si yo a una empresa le estoy ahorrando 100.000 euros al año, pues igual le puedo cobrar 80.000 euros al año, ¿sabes? Entonces, de eso se trata el emprender. No es tanto el buscar cómo hacerte millonario. El dinero es... Al final siempre el dinero llega, quiero decir. Lo que tienes que hacer es aportar valor. Aportar valor, como tú dices, intentar solucionar algo, intentar cambiar algo. Las empresas más ricas del mundo son las que más han cambiado el mundo. Al final. 100%. Obviamente el dinero llega.
Lo que dices de los minillados, solo se ven a los que les está yendo bien. Pero ¿cuántos Ese es el problema. no ves que se han pegado la hostia? Sí. Es igual que los emprendedores. ¿Cuántos emprendedores? Porque tú solo ves en redes los casos de éxito. Ves en los medios los casos de éxito. O sea, Claro. muy pocas veces se pone esta empresa cierra. Nada. Muy pocas veces. Salen casos cuando hay movidas legales metidas por ahí. En el caso de Jeff, por ejemplo, y tal, Jeff cierra o Globo, no sé qué, tiene una multa de 100 millones tal. Esos son problemas reales que luego hay en empresas. Entonces, pero creo que sí que es verdad que se está viendo un cambio un poco en la sociedad, porque hasta hace poco era tabú hablar de cagadas. Sí. Y era tabú. Por suerte, a ver, yo también he tenido la suerte de estar en Lanzadera. En Lanzadera al final estamos, creo que somos unos 300 empresas metidas ahí, ¿vale? Siempre, constantemente. Emprendedores, exacto. Se van renovando, entiendo. Constantemente, eso es. Y al final ahí hemos creado una cultura de que todo el mundo habla de sus movidas. O sea, no vas a ver nadie, o sea, de hecho, hablas con gente que su empresa vale 40 kilos y te hablas con ellos tan normal y te están diciendo, guau, sí, tío, porque es que he tenido que despedir a esta persona, o es que tengo que contratar a este y es que es una movida, no sé qué. Y hablas sin, o sea, no hay nadie que farde de, guau, es que tengo un Ferrari. Es que eso es cuando estás en otros entornos o lo que sea. O de hecho yo he estado, a lo mejor en cenas donde estaba todo lleno de millonarios o gente con empresas gigantescas y no ves a nadie Fardar, ¿no? fardar de nada, sino al revés. Todo el mundo es, buah, tengo una movida con la empresa de es que ahora esto, es que no sé qué. Y realmente ahí es cuando conoces a la gente, cuando te aportan valor real. O sea, a mí de qué me sirve verte con un Ferrari. O sea, yo, vale. O sea, ya a mí los coches me motivan y me gustan los coches. Pero eso va a ser una recompensa de si yo hago las cosas bien durante mucho tiempo. Claro. Tampoco tiene sentido que si yo estoy ganando, aunque gane 10.000 euros al mes, ¿vale? Si no tengo mucho dinero, o sea, yo antes de comprarme un Ferrari o eso, aunque esté ganando 10.000 euros al mes, digo, pues lo reinvierto en la empresa. Y cuando gane 100.000, claro. y cuando gane 100.000, pues tal. Aunque sea un hobby y de vez en cuando te podrás pegar ese lujo o ese tal, pero la gente que más tiene, o sea, de hecho, es que se puede ver, ¿no? Mark Zuckerberg, Elon Musk y todos estos que hemos comentado antes, son gente normal y que siguen currando, o sea, y que siguen currando a tope, siguen currando. No es gente que sí, que luego ya se compran su yate. Perfecto, Sí, porque también o sea, pero igual ya se compra cuando tiene 60 años, cuando tiene tal. Pero bueno, yo creo que tiene que haber también un balance de poder disfrutar el vivir la vida, porque para mí tampoco es, o sea, tampoco haría lo que hace Elon Musk de, oye, tengo 200.000 millones y estoy viendo un apartamento tirado en el suelo un colchón. Tampoco creo que sea eso. O sea, creo que tiene que haber un punto medio, tienes que vivir bien, tienes que estar cómodo. De hecho, muchos inversores en startups dicen, oye, lo primero es que el emprendedor esté bien. Y si el emprendedor no está bien, la empresa no va a funcionar bien. Claro. O sea, porque si yo tengo que estar preocupándome de si el mes que viene no voy a poder pagar la compra, o que a lo mejor no me da para pagar la compra, no voy a estar pensando en cómo hacer crecer la empresa. O si estoy pensando en los problemas que tengo de renta míos a nivel de economía personal, la empresa tampoco va a poder generar, ¿no? Entonces, es todo un balance en la vida. O sea, no es ni tan blanco ni tan negro. Hay que buscar el punto medio y decir, vale, pues yo, si para mí me hace feliz comprarme un coche y eso va a hacer que yo esté más esto, pues lo puedes hacer. Pero siempre hay que intentar también pensar un poco en inversión, en a largo plazo que te pueda aportar, lo que sea. Es un poco eso, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos fundamentales para ti para montar una startup? Primero, sin duda, encontrar un problema. O sea, la startup no se empieza por dar una solución, sino es encontrar un problema. A ese problema, antes de dar una solución, validar si ese problema existe. O sea, porque muchas veces nosotros pensamos que hay un problema en la sociedad, igual el problema es que lo tenemos nosotros. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, he visto muchos proyectos que dices, ¿y qué problema soluciona eso? ¿No? Y al final es, no, porque es que yo estaba trabajando en tal sitio y digo, es que esto me falta. Y digo, ya, pero no, es que eso no lo quiere nadie. Igual lo querías tú solo. Entonces, encontrar un problema que la gente necesite o que tenga ese problema, buscar una solución para ese problema. Una vez tienes la solución, validar la solución. Ir a una empresa y le dices, oye, toma, gratis. Dime si te funciona. ¡Guau! Esto es la leche, tal. Sí, pues tú sigue utilizándolo. A los 3 meses le dices, oye, que he lanzado esto nuevo, entonces te lo voy a incluir ahí y es que ahora son 10 euros al mes, por ponerte un ejemplo. Tal. Sí, vale, perfecto, no sé qué. Pues así un poco como vas haciéndolo poco a poco, ¿no?
ha habido también muchas veces, han salido de emprendedores que con un PowerPoint han levantado una ronda de inversión, tal. Al final, hombre, si tienes una idea increíble, hay muchas veces que, pues, una idea que a nadie se le ha ocurrido, ¿no? Son ideas más de cuando... Es que, o sea, eso es como el unicornio que no existe, ¿no? O sea, el decir, lo puede existir y puede haber, pero creo que esa burbuja un poco también de invertir en cualquier cosa, en cualquier PowerPoint, apeta un poco. O sea, que de hecho, he acabado. Yo lo estoy hablando ahora con los inversores. Los inversores es, bueno, si me lo hubiese dicho en 2021, digo, ya. O sea, en 2021 fue el año que, de hecho, es que se ve la gráfica que fue 2021 aquí, 2022 aquí, 2023 aquí. Y 2024 pinta un poquillo mejor que 2023. Pero se está viendo que lo que antes era poner dinero en cualquier cosa, ahora ya están queriendo ver que hay algo detrás y que hay rentabilidad, que por lo menos hay algo detrás. Y sobre todo lo más importante de las fases iniciales es el equipo. Y el equipo ya puede ser un emprendedor o 2 fundadores o 3 fundadores, lo que sea. Pero el equipo tiene que ser más importante. Y un inversor en una fase inicial, el proyecto da igual porque el proyecto cambiará 17 veces. Pero una fase inicial lo que tiene que ver es que tú estás lo suficientemente loco como para poder creer que vas a poder hacer eso posible. El poder pasar de 1 millón a 100 millones o 1000 millones, eso es lo más importante que tienen que ver. Y que estás lo suficientemente loco como para poder hacer crecer esto una locura. Y que no a la primera de cambio te vas a tirar del barco y vas a saltar, sino que vas a estar ahí remando, vas a estar ahí luchando y que si se abre un hueco y tiene pinta que se van a hundir, te pones a intentar cubrir el hueco como sea, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tiene que ver un inversor y lo que tiene que intentar defender el emprendedor 100%. Y lo mismo cuando contratas a tu primer empleado, que eso ya es una movida increíble. O sea, el pasar de estar tú solo... O sea, yo el primer empleado fue con 18 años. Ya ves. Y el estar tú solo, ya mete una persona que ya sabes de primeras que ya tienes una responsabilidad, porque no solamente eres tú la responsabilidad de que si la cagas tú, sino de que ya, igual si la cagas, esa persona el mes que viene no puede comer. Entonces, eso para mí ha sido siempre el decir, quiero que haya tranquilidad en el equipo, porque también lo mismo, o sea, igual que un inversor quiere que haya tranquilidad en el emprendedor, yo, si mi equipo está pensando en no llego a final de mes, no rinden, claro, ¿sabes? Entonces, claro, yo tengo que estar pensando, buah, es que ahora no sé qué, es que tal. Entonces, al principio también, por ejemplo, cuando tampoco podíamos pagar muchísimo, o sea, que nosotros no somos una consultora gigante, también tienes que enamorar con el proyecto y tienes que transmitir tu ilusión y tienes que transmitir tu visión al equipo. Porque tienen que estar lo suficientemente locos como para poder confiar en ti. Como tú, por lo menos. En una empresa que está palmando pasta y decir, vale, confío en que este tío está lo suficientemente loco también y somos aquí un grupo de locos todos y queremos hacer crecer esto una locura, ¿no? Entonces, tienes un equipo locos. Y al final, locos es, oye, somos locos, pero con una idea clara y una visión clara. Eso es. ¿Sabes? O sea, no es locos con una escopeta intentar cazar una mosca, ¿no? Sino estamos locos para, si hace falta un día trabajar 12 horas, o sea, que yo he visto a gente del equipo que ha venido un sábado a currar. Sí, yo pedírselo, porque yo trabajo de lunes a domingo. Y yo me puedo encontrar un sábado a las 3 de la mañana y currando. Y yo voy a estar ahí siempre porque también tengo la suerte de que justo me pille el piso enfrente de la oficina. Ajá. Entonces yo voy y vengo así y tal. Pero al final también hay gente del equipo que hace eso. Y eso se transmite con esa visión y hacerles creer a ellos que son parte. De hecho, mucha gente se piensa que el equipo de Worsible son también fundadores. Y para mí eso es una de las cosas más importantes que he conseguido yo. El decir, vale, es que si la gente a ellos los ve como fundadores es que están lo suficientemente juntos a involucrados y alineados y demás para que la gente los vea así. Qué bueno. ¿Qué tiene que tener un buen líder para tener siempre a su equipo motivado? Aparte de estar loco. Pues lo primero de todo, o sea, mente fría, creo, porque al final hay muchas veces que, o sea, yo mismo he pecado muchas veces y he cometido muchísimos fallos como líder. O sea, al final nadie te enseña a liderar. O sea, eso nadie te enseña cómo tienes que hablar a la gente, nadie te enseña los valores. O sea, al final en el colegio te enseñan cosas que no aportan valor, pero las cosas importantes, o sea, yo de repente cuando a mí tengo que contratar a primera persona, a mí nadie me explicó cómo te contrata a una persona o qué tengo que preguntarle, ¿no? Entonces es decir, vale, a ver, ¿yo qué necesito? Necesito tal. Y de hecho yo en las primeras entrevistas preguntaba a la gente y eran cosas que no tenían nada que ver con el trabajo. Yo decía, vale, ¿y qué cosas ves en la televisión? ¿O qué tipo de libros te gusta leer? ¿O qué haces un sábado tal? ¿O has montado algún proyecto? Y yo preguntaba eso y digo, vale, pues en base a la actitud que ve la persona, eso es lo que me mola. Entonces, creo que al final el líder tiene que tener habilidades de poder ver a largo plazo. O sea, creo que eso es súper importante, el tener esa visión de, vale, yo igual hoy estoy aquí, pero creo que a largo plazo voy a estar aquí.
tener también el poder visualizar las cosas, o sea, eso creo que también es súper importante. O sea, yo, una de las cosas que también es una espada de doble filo, porque yo hay muchas cosas que yo en mi mente lo estoy viendo tal, o un premio, nos prestamos un premio y digo, guau, esto lo ganamos, y de repente, pum, llega el chasco y dices, hostias. Bueno. Pero bueno, ahora sí también creo que es súper importante levantarse rápido, porque si tú al final a tu equipo estás siempre abajo, o sea, No. yo a mi equipo nunca me he mostrado estar mal. O sea, puedes hablar con ellos y puedes decir, oye, hoy igual no estoy al 100%, pero es que no puedes tolerarte no estar al 100%. Y eso al final, como líder, creo que es lo más importante, porque al final los sentimientos o la forma de estar se contagia. Si tú al final estás con una persona que está mal, tú te pones mal. Sí, se afecta. Y eso pasa con las parejas, pasa con todo el mundo. Entonces, al final creo que es súper importante el estar siempre al 100%. Aunque tú estés mal, antes de entrar a trabajar, respiras y dices, va, voy con todo, o sea, lucho por mi sueño, lucho por mis objetivos y voy con todo. Entonces, eso para mí es súper importante, el poder ser consciente también de las cosas que has logrado, porque al final eso también te va a aportar el decir, estoy orgulloso de mí mismo, es decir, vale, hace un año estaba aquí, pero ahora estoy aquí. Bien, Sergio, bien, estás haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, estoy creciendo, estoy haciendo esto, hace un año éramos 3 locos, ahora somos 10 locos, genial, ¿sabes? Entonces, el poder ver todas esas cosas detrás y luego el motivar a la gente a hacerlo, ¿no? Si tú tienes a tu equipo, el motivarles y decirles, oye, que aunque igual dentro de 3 meses no podamos, igual, que sabe que no podemos, o sea, la nómina se puedan pagar, pero tú no te preocupes, que yo voy a hacer lo que esté en mis manos para poder luchar, para poder conseguir los objetivos, para poder buscar inversores y que ellos vean que en el líder es el que está el primero tirando del carro, porque hay 2 tipos de líderes o de jefes. Está el jefe que está encima del carro y que los demás tiren, o el jefe que está el primero que está ahí tirando el carro, ¿no? Yo soy de esos, o sea, yo soy de los que si un día hay que quedarse 24 horas currando, 24 horas con Red Bull y ya está. Entonces, al final tienen que ver esa visión, que tú tengas esa visión clara, o sea, es visión, que puedas transmitir la misión, empatía. La empatía es súper importante, o sea, también saber que cuando una persona está abajo, entender por qué está abajo, intentar hacer que suba, ¿sabes? O sea, hay que intentar entender eso. Y flexibilidad. O sea, un líder también tiene que ser flexible. Y ser flexible es el decir, vale, si esta persona cualquier día le ha surgido cualquier cosa, no te preocupes, que nosotros somos flexibles y yo voy a intentar adaptar lo que sea a ti y demás. Y luego, en Lazaro nos han enseñado una cosa que es el dar, pedir, exigir, ¿vale? Tú primero, para poder pedir o para poder exigir antes, bueno, exigir es el último paso, tienes que dar. O sea, si tú como líder no das a alguien, no puedes pedir. ¿Vale? Entonces, tú tienes que dar siempre. Y decir, oye, pues si yo quiero que una persona haga X cosa, yo le voy a dar, pues, mi apoyo, le voy a dar el estar ahí, le voy a enseñar, o sea, que tengo que predicar con el ejemplo. Si no predico con el ejemplo, mal. O sea, mal. Porque si ellos ven que yo soy el primero que a las 2:30 de la tarde me voy, tiras, claro. Ellos a las 2:45 se están yendo. ¿Sabes? Entonces, eso es lo primero. Entonces, dar. Ya luego pides, una vez has dado suficiente. Y dar, tienes que dar de 20. Y pedir, tienes que pedir de 10. ¿Vale? O sea, que tienes que dar siempre más para poder pedir. Si luego pides y ves que no es recíproco, ¿no? Eso, ahí ya es cuando tienes que exigir. Porque también el líder tiene que tener muy claras cuáles son los objetivos, cuáles son las cosas que tienen que hacer. Y tienes que tener los momentos de, oye, motivar tal, pero también hay que tener momentos de seriedad y, claro. Seriedad, pero lógicamente hay que tener esa seriedad motivando. No es decir, guau, es que esto es una mierda, claro, estamos haciendo todo mal, tal. No, es, chicos, ¿qué ha pasado este mes? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué cosas podemos hacer para que vaya bien? No es el decir, vale, pues si hemos hecho esto mal, ya sabemos que hemos hecho esto mal, vamos a buscar la solución. Entonces, ahí es como se exige. No es exigir de, o haces esto, te vas a la calle. Claro. Porque eso no funciona. Eso no motiva a nadie. Claro, eso no motiva. Si a mí me dicen, o haces esto, te vas a la calle, y digo, póchame ya, ¿sabes? Pues claro, claro. Entonces hay que buscar esa balanza. Y luego también otra cosa que nos han enseñado es el papel arrugado. Tú al final tú arrugas un papel y luego por mucho que lo estires siempre va a estar ahí con sus rayas, sus arrugas y demás. Esto pasa mismo con los empleados. Si tú de primeras haces alguna cagada con ellos, por cualquier cosa que hagas o lo que sea, eso no vas a poder solucionarlo. O sea, siempre van a quedar ahí esas cosas. Sí. Es, por ejemplo, si una pareja te pone los cuernos, por mucho que te pida perdón, por mucho que intentes solucionarlo y tal, lo vas a tener ahí siempre. Tú lo vas a estar pensando y a los 15 años dirás, buah, si es que hizo esto, ¿sabes? Sí. Y con un empleado pasa lo mismo. O sea, al final un empleado tendrá en cuenta si tú hiciste tal cosa, si le dijiste tal cosa, lo que sea, y al final eso también se tiene en cuenta. Entonces hay que intentar, desde el principio, el gestionar muy bien tus emociones. O sea, a mí esto me ha costado mucho porque yo siempre he sido una persona muy reactiva, de cualquier cosa salto, en plan,
Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? O sea, que yo soy muy reactivo para todo. Y eso es algo que cada vez estoy controlando más. Yo antes era muy reactivo de pasa cualquier cosa, es que esto tal, no sé qué. Calmo, respiro, pienso por qué ha pasado esto, reflexiono tal y ya luego actúo. Porque si no, habrá muchas veces que digas cosas que no tendrías que haber dicho. Hay que saber disculparse. Claro. Creo que es muy importante disculparse. Y para mí eso es una de las cosas, o sea, el tener la humildad de poder decir que te has equivocado. Y eso como líder, el ser el primero en admitir los errores. O sea, porque yo, por ejemplo, me ha pasado de que, oye, no hemos conseguido X cosa y digo, vale, ha sido error mío porque el mes pasado dije que hiciésemos otra cosa. Y os he descentrado el foco. O tú, por ejemplo, me dijiste que hiciésemos esto. Yo dije que hiciésemos esto y no hemos conseguido hacer esto. Entonces, saber delegar en el equipo también es súper importante. Fundamental. Y eso a mí me ha costado. El saber delegar para mí ha sido lo más difícil. O sea, porque como sabía hacer de todo, y he sabido hacer de todo desde el principio, la gente también tiene que tener oportunidad de aprender. O sea, por mucho que yo sepa, si yo estoy contratando a alguien para que haga eso, tengo que dejar que haga eso. Y es la confianza. Claro. Entonces, hay que soltarse un poco y dejar soltar y que el equipo la cague. O sea, porque yo también la voy a cagar y la va a cagar todo el mundo 1000 veces. Si la cagamos, aprendemos. Si no la cagamos, igual estamos... Lo típico de si no miro no pasa. Sí, pero es que sigue pasando. Y además tienen tu confianza de poder cagarla. Porque somos humanos al final. Eso es. Una persona que quiera trabajar en Workable, ¿qué necesita tener? Actitud, para mí es lo más importante. O sea, nunca miro ni la formación. Sí que puedo mirar la experiencia. O sea, para mí la experiencia es importante. Y no sobre todo la experiencia de en qué empresas has trabajado, qué nombres tienes, sino qué cosas has hecho. O sea, para mí también una persona que se mueve poco es red flag, que se mueva mucho también es red flag. Si una persona está cada 3 meses cambiando de trabajo, mal. Porque algo raro hay detrás. Ya sea porque o no encuentra lo que le gusta o porque la empresa ninguna le convence, lo que sea. Entonces, una persona que se mueva, que tiene que ser una persona inquieta, o sea, yo sé y soy consciente de que no voy a tener nadie en la empresa, igual de los 5 primeros empleados sí, pero no voy a tener nadie en la empresa que esté más de 10 años. Es que no lo veo. Y es que, de hecho, sería un problema, porque al final la empresa, las mentes que están en la empresa no piensan cosas nuevas. Estamos tan metidos en la operativa que eso no se piensa. Y de hecho se ve muchas veces cuando metemos una persona nueva y nos dice, oye, ¿por qué no habéis hecho esto? Claro. Y decir, hostias, que nos ha dicho, claro. Entonces, tienes una persona que se mueva, que tenga ambición. O sea, para mí la ambición es lo más importante. De hecho, es una de las preguntas que hago, el decir, oye, ¿tu objetivo con Workable cuál es? Y hay gente que nos dice, mira, yo quiero emprender y me gustaría emprender, pero ahora necesito ganar pasta. O sea, también que sean sinceros y no digan, no, yo necesito ganar pasta y quiero aprender. Y quiero aprender qué es lo que hay en una startup y qué es lo que hay detrás y tal. Entonces, el poder ver que alguien nos dice eso y digo, vale, pues si tú también tienes la ambición, o sea, sobre todo, por ejemplo, en una persona de ventas, si nos dice que quiere ganar pasta, perfecto. Claro, mejor para ti. Porque tú vas a hacer lo que sea para vender, ¿sabes? Y tener ese hambre de poder vender, de poder estar ahí, de poder machacar todos los días y tal, es súper importante. Luego, cuando, por ejemplo, en la primera entrevista hay mucha gente que hace preguntas de, oye, ¿y cuántas horas van a ser? Oye, ¿y el salario? Eso ya me echa para atrás, aunque, o sea, lo puedo entender, pero espera un poco, ¿sabes? O sea, me refiero, es que también venimos de que hay empresas que son muy cabronas, por así decirlo, y los procesos también, o sea, mi hermana que está buscando trabajo, digo, pero ¿y cómo hacen eso? ¿Sabes? Me refiero, es que hay muchas cosas que entiendo que la gente también, pues ya, si lleva 6 meses buscando trabajo, lo primero que haga sea preguntar, claro, que lo primero que haga sea buscar, en plan, preguntar cuánto vas a cobrar. De hecho, la última persona que contratamos llevaba 3 meses en España porque vino de Argentina y no encontraba trabajo. Y yo le dije, oye, pero ¿qué pasa? Y dice, no, porque es que la gente al ser argentino, pues ya de primera está. Y a mí en la primera entrevista me dijo, mira, estoy desesperado, necesito, o sea, tengo muchísima hambre de esto, fui de los mejores vendedores en Argentina en esta empresa, no sé qué tal. Aquí estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mis manos para poder conseguir los objetivos, porque lo necesito, porque necesito ganar ese dinero y tal. Y dije, perfecto. Y mañana, al día siguiente, le dije, venga, para adentro. Claro. Y yo soy mucho del feeling, o sea, yo cuando hablo con una persona es... Sensaciones, sí. O sea, de hecho, sí que hago una primera criba. O sea, que yo a día de hoy sigo haciendo la criba de los currículums. O sea, que no hay nadie en el equipo que haga eso, sino que lo hago yo directamente. Me puedo quitar el 80% de los currículums en la primera criba. Porque puede que tengamos esto sentido, pero ya identifico qué persona puede encajar o qué persona no. Y no suelo fallar, porque la gente que contraté siguen estando a día de hoy. Y los que a lo mejor se han ido ha sido porque han encontrado una cosa que ha sido mucho mejor para ellos. Y yo estoy orgulloso de que hagan eso, ¿sabes? O sea, de que Workable sirva como una catapulta. Claro. Y decir, oye,
que Westworld te catapulte, genial. Entonces, yo llevo una primera criba que las cosas que miro son el currículum, cómo está organizado. O sea, de hecho, hay muchas veces que veo que hay gente que pone era chofer de mi madre para llevar a tal. No pongas eso en el currículum, ¿sabes? En plan, hostia. O hay cosas que digo, madre mía, ¿sabes? O por ejemplo, si estás aplicando a un trabajo de marketing y tú has hecho una carrera de marketing, no aporta valor que pongas que he sido camarero en tal sitio. Que está bien porque veo que te buscas por lo menos la vida, pero creo que no aporta mucho valor porque digo, vale. Y luego, nadie pone las cosas que han hecho extracurriculares o cosas que han hecho aparte del currículum. Y para mí eso es lo más importante. O sea, el qué has hecho fuera de tu trabajo. ¿Qué haces cuando llegas a casa? ¿Qué proyectos personales has tenido? ¿Qué has intentado hacer personalmente? ¿Qué tipo de hobbies tienes? O sea, para mí, la gente que pone los hobbies en el currículum y pone una descripción de quién soy, o sea, porque hay gente que te manda el currículum y pum, ya está. Pero hay gente que también intenta un poco más allá, ¿no? Y de hecho, la mayoría que he contratado ha sido gente que, aparte de mandarme el currículum, me han enviado un correo y me han enviado un mensaje por LinkedIn. Y a esos son los que digo, hostia, que están interesados, ¿sabes? Entonces, ahí es cuando ya hablas con ellos y tal. Y de hecho, es que también soy de contratar rápido. O sea, aunque tenga 5, si veo que hay uno que está súper esto, digo, ya está. Sí, al final luego se ve el día a día si esa persona Si me equivoco, funciona. pues claro. me puedo equivocar. De hecho, Claro. me he equivocado un par de veces. Pero bueno, también eso es aprendizajes que vas aprendiendo de, oye, pues si aquí la cago, pues ya sé que igual tengo que ver más esto. Claro. ¿Sabes? Entonces, Claro. muchas cosas. Muy bien. Sergio, pues ha sido un placer, tío. Ha sido una un conversación placer. Ha sido, interesante, sí, se me ha pasado súper volando. No sé el tiempo que llevaremos. No lo sé. Tampoco lo sé. Pero bueno, decir a la gente que nos esté viendo, a todo el talento que nos esté viendo, que tiene una plataforma donde encontrar proyectos, y a todas las empresas que estén buscando talento de verdad, talento nacional, Eso es. que se metan en tu plataforma. Workable.com. Worksiball.com. Lo vamos a dejar en la descripción, por supuesto. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, pues un poco así un mensaje más motivacional que al final cualquier persona que esté pensando en hacer un proyecto o tenga una idea, lo más importante es ejecutarla y es lanzarse. Muchas veces tenemos el miedo de que las cosas no puedan salir o de qué nos pueden decir y tal. Creo que lo más importante es tenerse a sí mismo y que tú confíes en tu proyecto. Entonces, si hay emprendedores jóvenes que tienen ideas, que alguien le está diciendo que no son capaces y tal, que lo intenten. Si luego se pegan la leche, que se la peguen, pero que por lo menos lo intenten, porque al final es mucho más caro arrepentirse de algo que no has hecho que arrepentirse de algo que has hecho. Porque al final, eso creo que es lo más importante. Entonces, cualquier emprendedor joven o no tan joven o alguien mayor o lo que sea que tenga una visión o tenga una idea o lo que tenga y quiera hacerlo, que lo haga. Que no tenga miedo, porque el miedo al final son sensaciones que no existen. O sea, el miedo es algo que no existe y es una protección natural de nuestro cuerpo para cosas que cree que pueden salir mal. Pero es que las cosas que salen mal o fuera de tu zona de confort son las cosas que luego salen bien. Así que... Sí, señor. Un gran mensaje. Un gran mensaje con 20 años, una gran visión, y estoy seguro que vas a conseguir todo lo que te propongas, Sergio. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí conmigo en el podcast, por venir, y ha sido un placer, de verdad. Gracias. Y a todos vosotros, como siempre os digo, la vida es maravillosa y no solo éxito. Hasta pronto.